¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en el artículo 48. Analizamos el tema de la inembargabilidad y la imprescriptibilidad. Bueno, vamos continuando. El parágrafo quinto habla del Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como el privado. Esta norma ha sido complementada por un decreto supremo el 2020, uno de los primeros que emitió Luis Arce, respecto también al decreto de la equidad que vamos a analizar más adelante en la presentación de legislación laboral. Entonces es un tema importante que también, bueno, la Constitución y la Ley General del Trabajo ya prevén. No sé si era necesario emitir un decreto supremo adicional, pero bueno, es ya el criterio de nuestros legisladores. Acá sí vamos a hacer un análisis respecto a el tema de la prohibición de la discriminación o ser despedidas las mujeres por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgo físico, número de hijos y finalmente vamos a ver que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que el hijo cumple un año de edad. Pero vamos por partes y aquí quiero que ustedes participen. ¿Por qué una mujer podría ser discriminada o despedida por su estado civil? Los escucho. ¿Cuál es el motivo? Que un empleador discrimine, pretenda despedir a una trabajadora mujer por el estado civil. ¿Qué tiene que ver en el desempeño? ¿Qué tiene que ver en la actividad? A ver, 23 personas conectadas. ¿Alguien que opine? Para otra relación. Adelante, perdón. Quizás porque quizás porque se cree que va a bajar su desempeño, porque obviamente va a priorizar más a su bebé. Ya. Bueno, Vamos a según mi ver. opinión, obviamente considero que no es correcto que se discrimine por el tema o sea, del estado civil, pero pienso que a veces buscan excusa por el tema del estado civil, por ejemplo, cuando una mujer es casada porque puede embarazarse, por ejemplo. Entonces, el pagar el tema de el subsidio, como nosotros llamamos, implicaría una carga económica para la empresa. Ya, de acuerdo. Estamos viendo el estado civil. No hemos llegado todavía al tema de hijos, ¿no? Pero sí, evidentemente tiene una relación con el tema de tiempo, hijos, y no son subsidios, vuelvo a repetir, son asignaciones, asignaciones familiares. Natalia, adelante. Natalia Tal vez Pereira. cuando una persona ya... Pero, aló, aló, hola, ¿se me escucha? Ahora sí, le escucho Aló, bajito, re bajito, pero le escucho. hola. Tal vez cuando una persona ya es casada, cuando ya están casados, si no estoy mal, a veces la empresa tiene que dar beneficios también a la pareja o puede tomar estos beneficios la persona, ¿no? Cuando se casan. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, no hay beneficio, ¿no? A ver, lo único que podría afectarle es que el esposo no tenga caja y tenga que ser beneficiario, pero eso está incluido en el aporte del 10% que hace del total ganado el empleador, o sea que no afectaría mucho. Como ya repetí o dije anteriormente, el motivo por el que podrían llegar a despedir o a discriminar por el estado civil, señores, es el tema de la disponibilidad de tiempo. O sea, una persona soltera sí se interpreta esto. Se puede quedar más tiempo en la oficina, no se complica mucho, pero si ya tiene una pareja, etcétera, obviamente coinciden los tiempos de salida, tienen que verse en el hogar y lo que genera que el empleador pueda interpretar que ya no tiene una libre disponibilidad de tiempo. Eso es por el estado civil. Pero vamos a ir analizando más adelante también que si ustedes son empresarios o son empleadores, obviamente que también van a analizar esto. O sea, tenemos que ser versátiles y tenemos que ser objetivos. No todo es malo, no todo es bueno, sino del lado o la óptica que lo veas. Ahora, la situación de embarazo, sí, alguien ya se adelantó, está sujeto también al tema del costo. El tema de las asignaciones familiares, cuando la trabajadora está embarazada, hemos hablado que asciende a los $5,300 aproximadamente. Esto está compuesto por las asignaciones prenatales, natales, postnatales y las de sepelio. Entonces, es una situación que también se analiza al momento de realizar las contrataciones. Y ya les digo, no es discriminar, es un análisis netamente económico. Ahora, no estoy diciendo que es bueno o malo el discriminar o despedir, simplemente entendamos de dónde viene la situación. Evidentemente, la Constitución restringe.
Y es muy curioso que una constitución política del Estado entre a desarrollar estas minucias, que podrías ponerlo en un decreto supremo o en un reglamento, pero bueno, así lo interpretaron, definieron en su momento, pero estamos explicando por punto el motivo, ¿no? La situación de embarazo, de tema de tiempo y también gastos adicionales que realiza el empleador por el trabajador. Ahora sí, ayúdenme en el tema de la edad. ¿Cuál sería el motivo para discriminar o despedir a una mujer por la edad? Hay periodos en la vida, ¿no? Les voy ayudando un poquito. Están cuando son bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etcétera. Jóvenes, adultos, adultos mayores. Bernardo, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Tal vez sería este tema de la edad por el tema del aprendizaje, ¿no? Porque sabemos que una persona joven está abierta, digamos, a aprender, a ampliar sus conocimientos. Y a veces una persona de edad, digamos, está un poco ya cerrada, digamos, ¿no? Por el tema de que ya dentro de una vida laboral ya él ha sufrido un proceso, digamos, de adecuación y demás. Entonces un poco ya se cierra, digamos, para poder aprender nuevas cosas, ¿no? Tal vez para eso. Sí, Bernardo, evidentemente el transcurso de la edad, como a todo el mundo nos va a tocar, genera pues una serie de complicaciones al momento del aprendizaje, desarrollar ciertas actividades o actualizarse en ciertos temas, eso es evidente, pero no podemos generalizar, ¿no? De las personas que más ha aprendido en seguridad social, sobre todo, son de mujeres, una trabajadora social, administradora regional, les hablo hace ya buenos años atrás, o el alma mater de mi formación en laboral ha sido una juez mujer en trabajo que ha sido juez más de 35 años, ¿no? Y decir que esas personas tenían alguna afectación por el tema de edad es imposible. También he participado en procesos de desvinculación en empresas de diferente índole a personas arriba de los 60 años, pero que realmente la producción estaba afectada, inclusive por temas de salud. Me acuerdo en un banco una persona con serios problemas de visión que se resistía a la desvinculación o a la negociación y al final, bueno, tuvimos que hacer una evaluación a través del ente gestor que determinó que la enfermedad en los ojos, en la visión ya era bastante avanzada y recién pudimos negociar, ¿no? O sea, no generalicemos, pero evidentemente hay situaciones que obviamente complican la actividad pasados los años. Decir, y no lo digo por ti, Bernardo, por si acaso, ¿no? O sea, yo te he entendido lo que vas, es importante tu aporte, pero indicar que todos los mayores de edad no son productivos se llama edadismo o se llama discriminación etaria. Entonces, eso también hay que saberlo valorar. Cuando corresponde, evidentemente hay que proceder, cuando no, no. El artículo 66 de la Ley General del Trabajo, como comentamos, establecía que la jubilación era de carácter obligatorio cuando se cumplía esa edad, obviamente en concordancia con la norma que regulaba la seguridad social de largo plazo en su momento, ¿no? Normas que hacían funcionar el SENACIR, las CFPs posteriormente, bueno, a la fecha, la gestora de pensiones. Desde el 2006 indicamos, con la promulgación del Decreto Supremo 28699, que se establece en Bolivia la estabilidad laboral absoluta. No se puede despedir a ningún trabajador a no ser que incurra en una causal de despido justificada. La jubilación o la edad no es una causal de despido justificada, por tanto, entonces no podríamos nosotros obligar o despedir a una persona por la edad. Entonces se está restringiendo esa temática. Ahora bien, interpretemos. ¿Era correcto este artículo? ¿Era de la Ley General del Trabajo que obligaba al trabajador a jubilarse a los 65? A mi criterio, sí. Pero bueno, ya por el 28699 deja de aplicarse. Esto ha generado muchos problemas en el Estado, ¿no? Inclusive el año pasado hubo rumores y este año también de que iban a emitir una norma, que iban a determinar la obligación de jubilarse a determinada edad, a los 65 creo, y aumentar los aportes de los trabajadores que ganan o presiden sueldos arriba de los 13,000 bolivianos. Ha habido mucha resistencia. No es el primer intento. Cuando estaba Evo Morales, el 2016 también salió un proyecto de ley de jubilación obligatoria para el sector público. ¿Por qué? Se han dado cuenta que esto ha generado muchos problemas en las instituciones. ¿Dónde ha explotado más aún esto? Con la resolución biministerial 01 del 2020 que determinaba que no podían acudir a los centros de trabajo por el tema de la emergencia sanitaria del COVID mayores a partir de los 60 años. ¿Saben qué pasaba? De centros médicos me llamaban y me decían, ¿qué podemos hacer? Necesitamos médicos para atender la pandemia o paramédicos y están en estos rangos de edad. ¿Qué porcentaje? Y me empecé a sorprender, arriba del 60%.
cooperativas en Cochabamba, empresas a nivel nacional, que los porcentajes de personas arriba de los 55, 60 años son superiores al 40, 45, 50%, ¿no? Lo que no debería coincidir con la renovación natural de estas instituciones. Pero ¿qué sucede? Nuestra ley de pensiones, al momento de calcular las rentas para los beneficiarios, las prestaciones, más o menos les he calculado cerca al 20 al 23% del último sueldo que te has jubilado. Entonces, ¿qué significa esto? Que no tienes la capacidad económica suficiente para poder mantener el ritmo de vida al que estás acostumbrado. Entonces, ¿qué genera? Que estas personas quieren seguir trabajando. ¿Alguien va a opinar en contra de eso? Yo no lo haría. O también el tema de que siguen siendo responsables por la educación de hijos, nietos, es la idiosincrasia un poco de nuestro país, ¿no? Entonces, es un tema muy polémico, muy conflictivo, que necesita que nuestros gobernantes, en vez de pensar de manera política demagógica, sean estratégicos, ¿no? Nunca debió quitarse las previsiones del artículo 66 de la Ley General y nuestra Ley 065 no debió tener tantas trabas, trampas al momento de calcular las prestaciones para los beneficiarios y los titulares. Además que, no sé si han escuchado las últimas noticias, que han habido compras de bonos del Estado, etcétera, realizadas por las AFPs. Qué raro, ¿no? 20.000 millones de dólares que se están manejando, parece, no voy a afirmar nada, de manera arbitraria, exponiendo y poniendo en riesgo las jubilaciones de las personas. Bueno, todos nuestros aportes que la mayoría de nosotros seguramente hemos estado realizando a través de todos estos años. Miren, una palabrita, un tema de edad, cómo puede generar una explicación de esta índole, ¿no? O sea, no todo es leer por leer y decir, sí, edad, sí, no, la edad para la jubilación pasa, ¿no? La coyuntura es bien complicada. Ahora, en Bolivia no se olviden que la obligación o sea, no hay obligación, perdón, que la edad para poderte jubilar es 58 años. Para hombres, para mujeres, la mujer puede reducir hasta 3 años por hijo nacido, ¿no? Entonces, son curiosidades y temas que debemos conocer. No olviden entonces el artículo 66 de la Ley General y que ya no se aplica por las previsiones del 28699 y de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, ese es el motivo por el cual se llegaría a discriminar o despedir a una mujer por la edad, pero que no se generalice, como les digo, no todo es igual, ¿no? Hay diferentes características de personas y demás. Con esto termino. Revisen un poco la legislación uruguaya o la forma de contratación de este país, que es pues súper avanzado en la región, que determina que los empleadores prefieren las contrataciones de personas mayores de los 50 años. ¿Saben por qué? Porque son más tranquilos, tienen más experiencia, más capacitación, no van a ir con resabios de alcohol el día sábado a trabajar, etcétera, son más maduros, no van a estar en cotilleos, no van a estar en relaciones íntimas, etcétera. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces hay naciones también que tienen otra óptica que deberíamos un poco aprender al respecto. Vamos con los rasgos físicos. ¿Cuál sería el motivo de despedir o discriminar a una mujer por el rasgo físico? A ver, ¿cuál sería el motivo? A ver, vamos Los a... tatuajes podría ser. Sí, podría ser, pero ya le digo, no, es un tema, a ver, sí, tal vez, pero rasgo físico, una característica, ¿no? Que bueno, ya que he tocado el tema, conozco muchos médicos, abogados, todo tipo de personas con muchos tatuajes que son personas excelentes, ¿no? O sea, entiendo lo que me menciona, sí podría ser un aspecto discriminatorio totalmente, pero en cuanto a la mujer, al rasgo físico, o sea, me refiero a la apariencia física, ¿cuál sería el motivo? Lorena Valliviana, a ver qué nos puedes decir. A ver, no sé, se me ocurre, o sea, no quiero, no quiero salirme de contexto, ¿no? Pero Tranquila, vamos, adelante. no sé, una mujer que se vea muy problemática o que sabes que no se la ve, no sé, muy profesional y que va a generar disturbios en la empresa, no sé. Esa es una característica, ¿no? Pero lo que nos referimos es el rasgo físico. Alta, baja, delgada, gordita, blanca, morena, divina. Quizás que tenga, no sé, algún impedimento físico, no sé qué,
le falte un dedo. Ah, No una sé, algún impedimento discapacidad. físico que no la permita realizar las labores de que la empresa requiere, o no sé, subir muchas gradas o alguna cosa así, quizás. Ya, no es Tema, disparatado lo que dice, pero a ver, vamos, como hay personas con la mano levantada. Vamos a ir en orden, por favor, pero no bajen sus manos, no se desanimen, ahorita ya bajó alguien. Vamos, Natalia, contigo primero. me imagino que tal vez, por ejemplo, en los canales de televisión, considero de que creo que siempre buscan personas que se vean bien, que tengan un buen porte, Ya. una cara bonita, por decirlo así, ¿no? Ajá. Tal vez en ese sentido sí podría haber cierto tipo de discriminación, ¿no? Sí, ya has dicho una palabra importante ahí, buen porte, ¿no? Has indicado ciertas características físicas. Giselle, Claro que sí. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo pienso que en este caso tiene mucho que ver el puesto de trabajo al que nos ya, estamos como integrando, ¿no? Si estamos entrando tal vez al puesto, no sé, de atención al cliente, que es un poco más interacción, es la primera cara de la empresa, siempre buscan en una mujer que las manos estén bien cuidadas, sobre todo también el rostro, incluso el color de las uñas. Supe mucho de eso, que les molestan en bastantes empresas el tema de las uñas, del cabello, de los aretes. Y bueno, y respecto a un empleo tal vez donde se exige mucho el tema de las subidas de gradas, bajadas, es importante que no tengan ningún problema físico, ¿no? Por ejemplo, el tema de no sé, de los dolores de espalda, el tema del peso también. de acuerdo, sí, Giselle, y has dicho varias cosas combinadas que vamos a ir analizando. Gracias. Fátima, Buenas noches, doctor. Creo que, creo que no se ve ya mucho ahora, pero el tema de la estatura. ya. Por ejemplo, yo trabajo en aeronáutica y antes era requisito tener una estatura para ser tripulante de cabina. Ujú. Ahora, como le digo, ya no se ve mucho, ¿no? Pero ese creo que era un determinante, tal vez no para despido, sí, pero sí para no tomarlo en cuenta. Correcto. Y ha ido así, correcto, ha ido cambiando por el tiempo, les voy a decir por qué. Viviana, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, en realidad creo que ya mencionaban o ya mencionaron mis compañeros muchas de las cosas que quería decir, pero bueno, complementando, sí considero que una mujer puede ser discriminada respecto a su aspecto físico. Por ejemplo, puede ser respecto al color de su piel. Muchas veces suelen buscar incluso presencia, un poco de imagen institucional, por ejemplo, para cargos que son jerárquicos o cargos gerenciales, por ejemplo. Entonces creo que se refiere más que todo eso, ¿no? Al cómo se ve la persona. De acuerdo, gracias, Alejandro. Terminamos contigo. O Alejandra, no veo bien. Alejandra, perdón. Buenas noches, sí. Y yo trabajo en una empresa que brinda servicios a las empresas de recursos humanos, y algo que nos exigen dos de las empresas es que las chicas siempre, yo sé que suena sumamente discriminatorio, que sean de porte bien, o sea, que Mm. sean flaquitas, que sean altas y que sean blancas. Sí o sí. Para esas dos empresas, todos saben que la chica puede ser inteligente, puede tener todo, pero si no es blancona y flaquita, pues no va a entrar. De acuerdo, a eso me refería. Y ahora viene aquí, gracias Alejandro, vamos al tema rasgo físico. Generalmente se den las contrataciones y durante el desempeño de la trabajadora. No sé si se acuerdan, era muy habitual en el pasado, en medios de prensa, etcétera, en las convocatorias, se requiere señorita de buena presencia, ¿no? Entonces, entendemos a qué se refieren con buena presencia, no sé cuál será la mala presencia, pero bueno, todos entendemos. Ahora bien, esto ha tenido un cambio, como han mencionado también algunos de ustedes, sin embargo, Alejandra dice, ¿no? Que siguen algunas empresas manteniendo y se sigue. Y les voy a dar otros ejemplos. Pero ha bajado mucho por el tema de la aplicación de la ley 045 contra la discriminación, ¿no? En los años 2000, del 5 al 12, 13 más o menos, no sé si se acuerdan, los bancos se peleaban por tener a las, vamos a decir, azafatas, no sé, atención al cliente, alguien mencionó también, simpáticas, hombres y mujeres, porque un tema de marketing llamaba la atención, etcétera, ¿verdad? Después apareció la ley de discriminación y de la noche a la mañana cambiaron y empezaron a contratar mujeres de pollera y así es la tendencia.
Pero ahí va un poco el tema de la discriminación. Pero, sin embargo, analizamos también que ¿por qué contratan este perfil? Como también vuelvo a mencionar a Alejandra. Es un tema de, alguien ha hablado de las manos y demás, es un tema de marketing. Y como empresa, tú vas a minimizar o despreciar estas situaciones. Obviamente que no. Ahora hay que ver bien lo siguiente también. En todas las ferias importantes en Bolivia, la de Santa Cruz, Cochabamba, creo que en Tarija hay una igual grande, interesante. Tiene un estilo de personas, las unas zapatas, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la estatura, el color de piel, etcétera. ¿De qué estamos hablando? O sea, en la Constitución ponemos para trabajos, pero en otros ámbitos lo normalizamos. Y esto es habitual, es un culto al cuerpo. No digo que está bien o está mal, no voy a opinar al respecto. Estamos en una clase laboral, pero aquí estamos viendo nosotros el impacto que tiene en las contrataciones, desvinculaciones o discriminación que se puede realizar en el puesto de trabajo. Totalmente negativo, pues sí, pero entendamos también al empleador. Alguien ha hablado del marketing, necesidades y demás. ¿Por qué no se puede dar lugar? Ahora bien, les doy la solución. Lo que no hay que hacer en los procesos de contratación o despidos, etcétera, es mencionar estos puntos. Ustedes de manera sencilla pueden determinar, por ejemplo, en una entrevista, todas estas situaciones y sin realizar preguntas directas. Y peor, poner en una convocatoria se requiere contratar señorita de buena presencia, entre 20 a 30 años, que esté soltera, que no tenga hijos y que no sé qué cosas más, ¿no? O sea, ya está podrido tu proceso de contratación, pero les doy una técnica que aprendí de una trabajadora social donde trabajaba en la caja, era muy interesante, y me llamaba, Will, ¿qué quieres escuchar esto? Me dijo, pero por supuesto, iba a su oficina, llegaba una beneficiaria, una trabajadora para un tipo de trámite y demás, y no preguntaba directamente, lo que le decía, oh, ¿cómo está? Qué bien se ve, seguramente usted no tiene hijos. Ay, gracias, tengo dos, ya tienes la información. ¿Se dan cuenta? O llene los formularios para afiliación a la caja de los posibles beneficiarios. Y allá vas tú, voy a utilizar esta palabra, pero, o sea, no me estoy equivocando. Busquen en el diccionario qué significa discriminar. Empiezas a hacer las discriminaciones a efecto de cumplir con los parámetros de tu contratación y ya está. Y así vas a empezar a ver qué personas te convienen o no te convienen. A lo que me voy es esto, con la situación de que no nos satanizaremos o nos hagamos a los acá, los perfectos, de hoy no se puede. Hay empresas que buscan estas situaciones con justificación. Tú eres empleador y buscas el mejor desempeño de tu empresa y vas a hacer lo óptimo para poder realizar estos objetivos. Ahora no discrimines. ¿Cómo discriminas poniendo esas palabras en una convocatoria o despidiendo a una persona por el sobrepeso? Despedirla pues por la productividad, despedirla porque ha incumplido el contrato o porque ha incurrido en una de las causas. Con estos cuidados vamos a ver que no necesariamente hay que discriminar para un buen proceso de selección de personal o para una evaluación de personal o para un despido. Hay que ver otros temas técnicos que también más adelante los vamos a analizar. ¿Se dan cuenta? De ambos lados viene el análisis, no solo es de, uy, qué mal, por favor, Dios mío, recemos, agarrémonos de las manos. No, son otros elementos también que tenemos que evaluar y que tienen mucho sentido. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo. Alguien también dirá aquí, wow, la Constitución aplica o determina esta situación. Negativo. Hay un decreto supremo de 1988 que ya establecía la inamovilidad para mujeres en estado de embarazo en la fuente laboral. Eso se llama estabilidad laboral reforzada. La Constitución simplemente, si quieren, la refresca. Lo que innova, sí, es de los progenitores, es decir, de los padres, hasta que el hijo cumple un año de edad. Y también es correcto, en la lógica un poco antigua también, de que acá se da en esta situación, ¿no? La cónyuge o esposa está embarazada y antes lo puedes despedir al marido, ¿no? Listo, desproteger la familia. Pero ahora se extiende esta inamovilidad o estabilidad laboral reforzada al esposo hasta que cumple un año de edad. Ahí va un poco, es totalmente correcto, creo, en el entendido que la embarazada en este caso sea beneficiaria y no la titular. Entonces, estamos hablando aquí también de la estabilidad laboral reforzada, pues cuando estemos en el capítulo de actualización de legislación laboral, he llegado a identificar 14 tipos de inamovilidades en Bolivia. ¿Alguien conoce? A ver, algunas. Además, aquí estamos hablando de dos, ¿no? Padre progenitor, mujer embarazada. ¿Quién más tiene inamovilidad laboral? Hablemos dos, tres ejemplos, después vamos a profundizar. Pero, a ver, Alejandra, Doctor, discapacidad, Fabiola. Dale, Fabio. sí, discapacidad. Discapacidad, Hola, correcto. hola. Sí, sí, está bien. Discapacidad es otra Ajá. inamovilidad. ¿Alguien más sugiere algo? Alejandra.
creo que desde hace un momento. Viviana, tienes la palabra. Bueno, justamente iba a mencionar esto del tema de discapacidad, pero bueno, complementando lo que decía Fabiola, no solamente es discapacidad del funcionario, sino también cuando un funcionario tiene un dependiente que tenga algún grado de discapacidad, también tiene inamovilidad. Correcto, menor de 18 años. Viviana. Bueno, sí, existen varios. Vamos a ver, no sé, algunos raros les voy a dar. Donantes de órganos. ¿La tenían esa? Personas con la enfermedad del SIDA. Personas con enfermedades terminales. Padres de hijos con enfermedades terminales. Les estoy hablando de las raras, porque es habitual, ¿no? El representante de sindicato, el foro sindical, etcétera. 14 tipos que les voy a ir mostrando más adelante para que también, obviamente, miren, esto es muy ambiguo, es muy subjetivo, vuelvo a decirles. Al momento de realizar la contratación de personal en la empresa, aquí la mayor parte son corporativos, si no me equivoco. Tal vez sí hay algún defensor de trabajadores y demás, pero está bien, porque te ayuda a realizar una especie de programación en cuanto a defensa de tus clientes y demás. Muchas empresas, conociendo estos datos, evitan la contratación de estas personas con inamovilidad. Y vuelvo a repetir algo que he dicho la anterior clase y voy a repetir hasta el cansancio, una crítica constructiva a nuestros legisladores: el que mucho protege, desprotege. Todas estas protecciones que se dan y se exageran generan que el empleador no te quiera contratar por el costo o la complejidad. Entonces, hay que ir analizando y ustedes como empresas también determinar si van a aceptar a estos trabajadores con estas inamovilidades laborales reforzadas. Ya solo un trabajador normal, habitual, es difícil despedir. Imagínense una persona con inamovilidad. No, realmente tendrías que estar muy seguro al momento de realizar esa contratación, lo que resta las posibilidades de conseguir un trabajo para estas personas. Bueno, esto en cuanto a las discriminaciones que se puedan realizar. Vamos con el parágrafo séptimo. Dice: el Estado garantizará la incorporación de los jóvenes en el sistema productivo de acuerdo con su capacitación y formación. ¿Alguien sabe algo? ¿El Estado cumple con esto? ¿Tienen experiencia? Les cuento que el Ministerio del Trabajo a partir del 2018 implementó unos planes a través del PAE, el Plan de Empleo, no sé si recuerdan, que era primero, ofrecía pagar 2, 3 meses de sueldo para la contratación de personas con discapacidad. No me estoy saliendo del tema. Y las otras se llamaba Mi Primer Trabajo, que era para recién egresados, etcétera, profesionales noveles, que te llegaban a pagar, no me acuerdo, 2 o 3 meses de sueldo y simplemente te decían: te damos los trabajadores que quieras, pero contrata pues un par por lo menos. Ese era el requisito. Entonces sí, se trataba a través de estos planes de la incorporación de los jóvenes. Hasta antes de la pandemia he visto, y en las empresas que trabajaba, nos hemos beneficiado en una inclusive con 20. Una maravilla, ¿no? Y hemos contratado a varios. Después de la pandemia ya no sé qué ha pasado, ya no he hecho seguimiento y tampoco iban a ofrecerte los del Ministerio del Trabajo. Pero bueno, no sé si alguien nos puede compartir y demás. Pero hay un tema adicional. ¿Alguien ha escuchado de la Ley de Juventudes del 2013? ¿Nadie o estamos tímidos? La Ley de Juventudes del 2013 determina que toda institución pública y privada tiene que dar espacios en sus lugares de trabajo para la realización de pasantías o similares. ¿Qué son similares? Trabajos dirigidos, prácticas profesionales o lo que se quiere inventar a la universidad. No hay muchas universidades que se inventan los términos, o sea, para, no sé, tal vez ser exclusivos, qué sé yo, pero están relacionados con este tipo de prácticas. Entonces, también es una norma que fortalece o prevé, digamos, la apertura para estos trabajadores. No son contratos laborales, no tienen esa naturaleza, pero sí se pueden certificar como experiencia, ¿no? Todos hemos tenido este problema, seguramente, cuando te quieres postular un cargo saliendo de la U, 5 años mínimo de experiencia. ¿Cuándo voy a tener 5 años y no me van a dar la oportunidad, verdad? Nos ha pasado a todos. Pero, y ahora, cuando ya tenemos esa experiencia, estamos cómodos, ¿no? Pero es un buen punto de partida. Ahora, como les estoy comentando, es obligatorio, no es voluntario. Entonces, y aparte que he tenido muy buenas experiencias contratando este tipo de personas, muchos se han quedado en algunas instituciones, son buenos contactos, llevan mucha energía, ¿no? Alegría, etcétera, son proactivos. Entonces, manejar estas contrataciones es muy importante. Patricia, adelante, por favor. Sobre ese tema de las pasantías, licenciado, usted menciona que bajo esa ley
sea, sí era obligatorio contratarlos a través de pasantía y que no significa un contrato laboral, pero a la fecha sí significa un contrato laboral, ¿no? Porque nos exigen afiliarlo a todo lo que es caja, gestora pública, e inclusive el tema del sueldo no puede ser menor al salario mínimo y si pasa de los 3 meses tenemos que pagar un finiquito. Entonces, por lo que usted dice, el mucho proteccionismo ahuyenta y desprotege. Nosotros, al menos ahorita como empresa, hemos dejado de, o sea, no hemos dejado, sino que ya estamos más reacios a contratar tantos pasantes, porque prácticamente la carga laboral viene a ser como un trabajador normal y tenemos el miedo a que después no nos lo reconozcan como pasantes, sino como un contrato indefinido. Ya, a ver, si el internet está mal, me van a avisar, estoy viendo medio algunas conexiones lentas. Ahorita he verificado la velocidad del mío, está bien, pero me van comentando ya si se está entrecortando y demás. Estimada Patricia, preguntarte lo siguiente, ¿qué institución o qué norma han interpretado que está forzando a la contratación y demás? Te aclaro lo siguiente. Evidentemente, el reglamento al Código de Seguridad Social establece, no estoy seguro si es el artículo 19 o siguientes, en la presentación de contratos les voy a pasar, que determina que a los pasantes, voluntarios, etcétera, hay que afiliarlos al ente gestor de corto plazo, es decir, a la caja, sobre un salario específico, te dice, o base, que las cajas han determinado que es un salario mínimo nacional. Ahora tendrías que aportar el 10% de 2.500 bolivianos, que tampoco es tan trágico para una persona que realiza una actividad de 8 horas al día. En el tema del sueldo no es obligatorio para nada, porque les voy a pasar normas complementarias a la ley de juventudes, porque el contenido es muy escueto, solo determina la obligación, más no las condiciones, que implica simplemente que de forma voluntaria tú le puedes dar un viático o pasajes y demás. No hay obligación del sueldo. Y tampoco el largo plazo, es decir, la gestora obliga a la afiliación. Esto les digo porque manejo habitualmente. Obviamente, Patricia, tal vez nos puedes ayudar y de dónde sale esta apreciación. Puede ser que tal vez algún funcionario que desconozca o alguna mala interpretación hace que se esté generando esto en tu empresa. Pero yo te facilito toda la información para que tú refutes estas situaciones porque no corresponde al no ser contratos laborales y el estar establecidos y previstos en una norma especial que es esta ley de juventudes y que hay un reglamento para las pasantías del Estado que de manera análoga, esa era la palabra que quería utilizar, se puede aplicar en estos centros. Y bueno, también te da pautas como tienes que tener contratos ¿cuál es el nombre? Se me ahorita, eh, interinstitucionales, donde determinas las condiciones de cuántas personas vas a recibir, cuáles son los parámetros. Miren, esto a veces es muy beneficioso también para algunas universidades porque das espacio a sus alumnos. Entonces se llegan a negociar hasta negociaciones, donaciones, perdón, en algunas empresas lo que hemos generado. La universidad, si quieren, entre comillas, por agradecimiento, realiza donaciones de equipos, televisiones, etcétera, para la capacitación de los mismos alumnos. Entonces puede sacar muchos beneficios, pero bueno, vuelvo contigo, Patricia, si nos puedes aclarar un poquito este tema. No, me ayudaría mucho la documentación que me comenta, porque de nosotros ha sido directamente en la caja petrolera que nos han observado al momento de presentar las planillas de aportes mensuales y en el Ministerio de Trabajo al momento de hacer visar un contrato de aprendizaje para uno de los pasantes. Ahí tuvimos que demostrar el tema de que no completaba las 8 horas diarias porque lo hicimos a propósito de esa manera porque ya teníamos nosotros el antecedente de algo que habíamos escuchado en la fila del ministerio cuando otra persona estaba presentando un tema así de pasantía. Como que si pasaba los 3 meses tenía que pagarle sí o sí el tema de indemnización y en el finiquito. Ya. Y, bueno, y todo lo hemos hecho cuadrar, digamos, justamente eso, lo que usted dice, 2.500 de la base para el tema de la caja petrolera. A la gestora sí teníamos que pagarle porque teníamos que cuadrar de alguna manera nuestras planillas de aporte y el tema del ministerio con eso del finiquito. De acuerdo. Pero hay un tema también ahí, tal vez una confusión. Los contratos de aprendizaje son totalmente diferentes a los contratos o a la figura de la pasantía.
El contrato de aprendizaje sí es un contrato laboral, pero está restringido a ciertas actividades que vamos a analizar, Patricia, después. Tal vez hay algún temita, pero te voy a proporcionar absolutamente todo para que evites esta problemática y más bien tu empresa se beneficie con la contratación de estos pasantes. Actualmente estoy trabajando en una fábrica de más de 1,200 trabajadores que ya hemos implementado esto y a la fecha estamos con 20 pasantes y todos están felices y contentos y no hay esta problemática, pero entiendo, a veces es por mala interpretación o por malos funcionarios. Vamos a tocar, Patricia, no te preocupes. Fabiola, adelante. Sí, doctor. El mismo tema que Patricia toca es el que nosotros también estamos, bueno, ya atravesamos hace más de, deben ser unos 5 años, 7 años, en los que ya el Ministerio de Trabajo nos está exigiendo. Ya todo lo que ha dicho Patricia es tal cual, ¿no? En este caso, la caja bancaria de nosotros sí o sí nos exige que nosotros hagamos en planilla la presentación de estas personas que ingresan. Igual cuando estaba el PAE, también teníamos este mismo problema. Lo que hacíamos con el PAE era diferente. Nosotros sí requeríamos información del PAE por gente que iba interesada en trabajar, que estaba capacitada o que quería capacitación, entonces requeríamos de ellos información. Pero no cancelaba el PAE, ¿no? Nosotros le cancelábamos, pero era así como que una presentación de un lugar, de una institución que hace una presentación al momento de que requeríamos ese personal. Luego ya el PAE ha dejado de funcionar y cada vez que preguntábamos sobre su base de datos nos decían de que no había nadie encargado de ese tema y luego eran 3 personas, luego eran 2 personas, luego una persona, pero ya no hemos vuelto a saber más del tema. Aparte yo tengo una agencia de viajes, Ya. entonces me hicieron presentar un montón de papeles para tener una persona que yo quería capacitar en el área de turismo. Entonces me hicieron presentar un montón de papeles y pasaron como 6, 7 meses y nunca me respondieron. Entonces tuve que sacar por fuera, ¿no? La invitación y les consultaba por qué no estaba funcionando y nos han dicho que ya no habían los recursos para hacer las cancelaciones de los sueldos. De acuerdo, Fabiola, sí, sí, han habido muchos problemas, pero también aclarar lo siguiente. Los programas del PAE no eran para pasantes, eran para trabajadores ya profesionales jóvenes. Estamos hablando de pasantías que se realizan antes de la titulación. No puede ser un pasante, un ingeniero o un abogado. O sea, un estudiante sí. Ahora, bueno, un poco se ha abierto la situación también en algunas pasantías yo recibo de maestrías o de diplomados también. Pero bueno, es una interpretación ya que podemos coordinar también, pero la norma no te abre esa posibilidad. Entiendo los problemas de ambas personas, pero les voy a dar los insumos en el tema de contratos para que no tengan este problema. ¿Qué hay que diferenciar? Profesionales, pasantes, contratos de aprendizaje y las obligaciones que tienen cada una de estas modalidades. Y si las establecemos bien, van a ver que no van a tener problemas. Y si no, obviamente que hay que reclamar ante estas instancias administrativas porque yo también he visto, experimentado lo abusivos que pueden llegar a ser o lo negligentes, vamos a utilizar la palabra correcta, ¿no? Pero la norma nos apoya, vamos a ir viendo más adelante. Hay una persona que me escribió a través del chat. Gracias, Lisbeth. Era el tema del sonido, ¿no? Bueno, entonces, ya saben, sí, en cierta manera el Estado ha tratado de garantizar la incorporación de los jóvenes con todos los errores, y vuelvo a repetir, el 85% de informalidad que vive a la fecha Bolivia, ¿no? Vamos con el artículo 49, estamos entrando en otro ámbito que es ya parte del derecho colectivo del trabajo y vamos a analizar de manera rápida y sucinta lo que vamos a profundizar en la presentación de actualización de legislación laboral. Primero, se reconoce el derecho a la negociación colectiva, ¿sí? ¿Qué es la negociación colectiva? La posibilidad de que el empleador negocie no solo con un trabajador, sino con un grupo de trabajadores. Llámese sindicato, llámese comité mixto, llámese contrato colectivo de trabajo u otras situaciones que se dan con las negociaciones colectivas, ¿no? Entonces, la misma Constitución te abre esta posibilidad que ya está establecida en la Ley General del Trabajo. Vamos con la
Lo siguiente dice, la ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos. Realiza, pero por supuesto, totalmente en el tema de contratos y convenios colectivos, anótense, tenemos el decreto ley de 1979, tenemos la resolución administrativa 650 y otras que regulan los contratos en Bolivia, ¿no? Inclusive estas pasantías y demás, que no son contratos laborales, vuelvo a repetir, pero tienen mucha similitud, hay normas que las van detallando, determinando cuáles son las condiciones. Vamos con los salarios mínimos nacionales. Se cumple, sí. Hemos estado el 1 de mayo experimentando un decreto, o ha salido, mejor dicho, un decreto supremo que ha determinado un incremento importante al salario mínimo nacional, que ahora es 2.500 bolivianos y del 3% al haber básico, que ha generado muchos problemas y podemos hablar harto. El porcentaje me parece exagerado, recontra. Yo no entiendo cómo tenemos autoridades que realizan esto. No entiendo realmente que siguen matando el aparato productivo. En sus orejas les dicen 85% de informal. No, metele nomás por un tema de consigna y aferrarse al poder. Peligroso, ¿no? Pero también hay que analizar otro tipo de situaciones. He visto instituciones o empresas que pese a la obligación solo del 3% le han metido hasta el 7%. ¿Y saben por presión de quién? De los sindicatos. O sea, está insostenible esta situación. Yo no sé en qué piensan estas personas, ¿no? O sea, entenderán que, o será su lineamiento, o será su interpretación, aprovechar hasta donde se puede, después me canibalizó, no sé, pero se están dando estas situaciones. Entonces, sí, también se reglamenta respecto al tema de los salarios mínimos, incrementos salariales y demás. Vamos con la reincorporación, señores. Vuelvo a repetir, 2006, 1 de mayo, 28699 determina que no se puede despedir a ningún trabajador que no incurra en una causal de despido. Y vamos a ver en las presentaciones futuras que esto condice también con normas establecidas en convenios de la OIT, incluso de Declaración de Derechos Humanos, que establecen precisamente estos lineamientos. No es nuevo, no se ha inventado en este país, no hemos descubierto la pólvora, sino que estamos aplicando políticas internacionales laborales un poco más protectivas, nada más. Ahora, ¿cuáles son las normas que regulan la reincorporación en Bolivia? Bueno, repito, este decreto, el 28699, determina que no puedes despedir, pero hay dos situaciones, dos figuras. El trabajador que es despedido de manera injustificada puede tomar dos decisiones. Acepta la desvinculación, pero tiene que ser compensado con el pago del desahucio. Esto se llama estabilidad laboral relativa. O simplemente rechaza la desvinculación, acude a la instancia administrativa, que es el Ministerio del Trabajo, o a la instancia judicial, que es el juez de Trabajo y Seguridad Social, y pide su reincorporación. ¿Qué normas regulan la reincorporación? Tomen nota, Decreto Supremo 28699, Constitución Política del Estado, artículo 49, y recientemente la promulgada Ley de Restitución de Derechos Laborales de 29 de septiembre del 2022. Ya les he pintado el panorama, si ustedes simplemente verifican, ya está. O sea, ya conocen todo lo relacionado a la reincorporación, son normas sucintas, que no necesita ser abogado para interpretarlas. Obviamente que para la defensa contrata un laboralista, eso es lo lógico, pero para hacer un seguimiento o entender la situación, simplemente con la verificación de estas normas estás tranquila o tranquilo. Ya estoy hablando en la ley. Vamos también al tema de, hay un protocolo de actuación para las reincorporaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, en una resolución ministerial también del 2022, y este año ha salido un protocolo para los procesos coactivos emergentes de los procesos de reincorporación. No sé si se acuerdan antes, cuando salía la reincorporación y el empleador no quería cumplir, el trabajador tenía que recurrir a un amparo constitucional, ¿verdad? Ahora ha cambiado, ya no es un amparo, es un proceso coactivo que se inicia ante el juez de trabajo, que es más rápido, supuestamente sí, pero les puedo decir, y si tenemos tiempo, porque eso ya es un tema muy específico, puedo afirmar que es una norma más, no es factible, es más sencilla para el empleador. Te da más salidas o alternativas como empleador para, voy a utilizar una palabra coloquial, bicicletear la reincorporación. El objetivo de la central obrera era que te maten en UNE, directamente se reincorpore el trabajador, pero vamos a ver que no es así. A veces, por eso les digo, cuando mucho enfocamos, priorizamos o queremos dar ventajas a cierto sector, a veces generamos desventajas. Vuelvo a repetir, el que mucho protege, desprotege. Y les ha pasado precisamente con este tema. Y les comento que trabajé junto a la CAINCO, a la Cámara Departamental acá de Cochabamba de Empresarios, y estaba una senadora más, ahí no me acuerdo el apellido,
pero que se hicieron las impugnaciones para esta norma y se les ha advertido. Y pese a todo eso la han promulgado. Y bueno, está ahí, ya está totalmente vigente. Y si ustedes saben interpretarla, en ciertas cosas se pueden llegar a beneficiar, ¿sí? Entonces hemos hablado de temas de la reincorporación y toda la normativa. Descansos remunerados y feriados. Pregunta para ustedes. ¿Qué descansos remunerados ustedes conocen? Hay uno que ya te está diciendo ahí, feriado es un descanso remunerado, pero por supuesto, ¿qué más? Patricia. Lo, perdón, claro, los feriados son los remunerados, Sí, los días festivos vienen a ser los feriados, ¿no? Y el sí, tema de los domingos, correcto, los domingos. sí, Uno les falta. lo, La más importante, para mí el derecho laboral más importante, ¿cuál es? las vacaciones. Las vacaciones, correcto, ¿no? Esos son los descansos remunerados que establece nuestra norma nacional. Porque si me decían el día del padre, cuando me caso, esas son licencias. Estamos hablando de descansos remunerados y feriados. Si me decían cuando estoy enfermo, no, eso se llama incapacidad temporal por enfermedad común, riesgo profesional o maternidad, de las famosas bajas médicas que no se llaman bajas médicas. Estamos hablando de descansos remunerados. Repito, domingo, feriado y vacaciones. Las vacaciones, anoten dos decretitos que les voy a pasar para que vayan revisando. Decreto Supremo 12058, Decreto Supremo 12059, artículo 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo y Decreto Supremo 4709, si no me equivoco, esto tal vez me estoy equivocando, de 1 de mayo del 2022, que determina todo lo relacionado a las vacaciones. Respecto a los feriados, vamos a ver, hay un decreto del 2016 que determina cuáles son los feriados nacionales y se olvida de las efemérides departamentales por algún motivo. Y vamos a tener que utilizar también el artículo 50 y tantos del decreto 21060. Pero todo lo tengo, o sea, simplemente estamos charlando, anticipando ciertos temas para despertar interés también. ¿Se cumple? Se cumple. ¿El cómputo de antigüedad para qué nos sirve? Para varias cosas. A ver, primero, Bono de antigüedad para las vacaciones, bono de antigüedad, vacaciones, excelente. ¿Qué más nos falta? Licenciado, ¿podría ser el tema del parto también? Cuando las mujeres dan a luz, Ese les solo, dan 30 días. no, son 45 días antes, 45 días después, estimada Marce, eso se llama incapacidad temporal, es un beneficio de la Ah, Seguridad Social de corto plazo. Pero está bien, o sea, de eso se trata que estamos charlando. Es que, ¿sabes qué pasa? ok. No es un descanso. Ahí estás recuperándote o estás padeciendo una enfermedad, ¿te das cuenta? Entonces aquí estamos hablando de descanso remunerado y feriado, el concepto es diferente, pero está bien, gracias por tu participación, de eso se trata. Para el cómputo de antigüedad, Patricia nos dijo, para el bono de antigüedad y la vacación. ¿Qué más? De indemnización de años de servicio, señores. Y también nos sirve para el tema del cálculo de derechos y beneficios sociales de los trabajadores. Tenemos que determinar la antigüedad para, a través del promedio indemnizable, calcular sus derechos, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy importante. Fátima, Doctor, una consultita. dime. En el caso que sábado y domingo, o bueno, domingo que vendría a ser un descanso, es parte de los turnos de trabajo, ya no sería considerado un descanso como día, ¿verdad? Sería como un día laboral, o estoy equivocado. Es A ver, decir, Fátima, ¿me puedes le repetir? pongo un No te he poquito en entendido muy contexto. bien. Los turnos, Ya, me refiero a 4 días de trabajo, ya, 2 de descanso. ya. 4 días de trabajo, 2 de descanso. Entonces, hay días que cae un domingo el trabajo. Ya, En eso ese se caso, llama ¿ya no turno. entraría como descanso remunerado? No, pues, o sea, es un turno y cuando tú trabajas en domingo, por norma, tienes que pagar esa jornada triple, aunque me digas que es un turno, aunque compenses ese día. Cuando lleguemos vas a ver que es un tema bien complejo, porque no se puede compensar las horas extras en el trabajo en domingo, por si acaso, por un tema que vamos a evaluar. Ahorita nos vamos a trancar. Pero Fátima, sí, hay la posibilidad de los turnos, totalmente, es viable, es legal, pero cumpliendo con las obligaciones normativas y cumpliendo con los derechos de los trabajadores. Y te vas a dar cuenta que pagar triple pues es costoso para la empresa. Muchas empresas dicen, pero le voy a compensar. En ciertas situaciones, Fátima, nos podemos hacer a los locos y realizar, pero cuando es habitual es bien complejo y vamos a ver por qué más adelante. Ahora, esto más,
Vuelvo a decir lo de Patricia. Patricia indicó para el bono de antigüedad, ¿verdad? ¿Qué premia el bono de antigüedad? Y no me respondan, por favor, la antigüedad, porque eso lo premia la indemnización. ¿Qué premia el bono de antigüedad? Parece raro lo que les estoy preguntando, ¿no? A ver, señores, señoras, ¿qué reconoce el bono de antigüedad? Dale, Mariana. No sé si está bien, que es el desgaste que ha tenido la persona 2 años, por ejemplo, trabajando en la empresa. Eso es la indemnización de años de servicio. Ay, ¿Qué premia el bono de antigüedad? Nadie. Tal vez la lealtad. No está muy alejado, pero no. He hablado hace un momento de este tema. Cuando hablamos del artículo 46, ¿se acuerdan que sea equitativo, satisfactorio? Hablé de 3 parámetros para la contratación, no para la contratación, para la determinación de una escala salarial o para la pretensión salarial que pueda realizar un trabajador. ¿Se acuerdan? La capacitación, ¿qué más será? Los que han visto el video. Responsabilidad del cargo y experiencia. ¿Qué creen que premia el bono de antigüedad? Ya les he respondido. La experiencia. Experiencia, correcto. No, a veces nos confundimos por el término bono de antigüedad, indemnización de años de servicio. La indemnización sí premia la antigüedad del trabajador, o reconoce, o compensa, pero el bono de antigüedad reconoce la experiencia del trabajador. Sí, para que no nos confundamos. Vamos con la jornada Licenciado, laboral. disculpe, Sí, una cosita. Acaba de mencionar algo de si hemos visto el video. ¿De qué video se refiere? de la En la anterior clase, plataforma no hay nada. de la anterior clase. Ya está en plataforma. Ahí hablamos de analizamos el artículo 46. ¿Lo han podido verificar? No, ya está en plataforma colgado desde ayer. Del Habla curso. de la presentación, de lo que estamos No, hablando del curso. estamos en el segundo día de clases, ¿verdad? El primer día de clases, la grabación, les mencionaba, ya está en plataforma. No, claro, yo participé de la primera, pero hablaba de un video, pensé que era un video No, 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 adicional no. que había subido. No, me estoy refiriendo a la grabación de la primera clase. Pero bueno, también un poquito si quieren ver este tema, a ver, hemos hablado del tema histórico, además la primera clase, aprovechando lo que nos dice Patricia, les puedo recomendar, hay unos videos muy interesantes, está en History Channel, pero pueden encontrar en YouTube, en otras páginas, Magis TV, está en Amazon, etcétera, se llama Los Titanes de la Industria. Les recomiendo, por favor, es algo muy interesante. Después otro documental que me gustaría que vean, apoyando el tema del módulo, ¿Qué invadimos ahora? Se llama, de Michael Moore. Habla de derechos laborales y seguridad social en diferentes países del mundo. Relacionado también, si gustan, hay un documental, Sicko, de enfermo, del mismo director Michael Moore, es un documentalista que igual les va a parecer genial. Y esto obviamente va a ayudar a un poco a entender toda esta situación. Y de producción boliviana tenemos excelentes también documentales. La Marcha por la Vida de Carlos Mesa y Mario Espinosa. Juan Lechino Kendo, la vida de este dirigente sindical, igual que toda esa etapa que hemos hablado del 52, el 21060 hasta llegar al 28699, se detalla también en estos documentales. Bueno, aprovechando eso, Patricia. Vamos con la jornada laboral. En Bolivia, la jornada laboral, ¿cómo opera? A ver si alguien me comenta. Hemos hablado en antecedentes históricos, ¿no? El 1 de mayo, la matanza de Chicago, el pacto de Versalles, etcétera, que han determinado la jornada laboral en el mundo de 48 horas a la semana, 8 horas al día. Y en Bolivia tenemos una diferencia, mujeres trabajan 40, hombres trabajan 48. Les dije también que eso parece un beneficio para la mujer, pero no lo es. Es un aspecto discriminatorio que restringe la ganancia a las mujeres porque ganan o trabajan menos tiempo. Analícenlo, por favor. Cuando lleguemos al cálculo de las horas trabajadas, me van a entender de mejor manera. ¿Por qué? Pero hay esta diferencia, no es porque algún tontito se le ocurrió en los años 40 determinar esta situación. Las 40 horas responde a la doble función de la mujer, que es trabajadora y es madre, ¿no? No se entiende, pero a la fecha creo que debería modificarse esto y llegar a un intermedio. Yo propongo o he propuesto alguna vez 44 horas hombres y mujeres y termina esta triste historia.
Inclusive hay una norma de un convenio de la OIT del trabajo en empresas de servicios, no sé si han escuchado alguna vez, no está homologado por Bolivia, lastimosamente, pero que servicios no puede trabajar hasta 48 horas, 44 horas. El tema de producción sí puede trabajar hasta las 48, ¿no? Entonces hay algunas normas que se pueden ir modificando, pero a eso se refiere con la jornada de trabajo. Ahora, no olviden que hay excepciones. Tenemos 3 tipos de trabajadores que no se ajustan a las jornadas de 8 horas. Son los trabajadores de vigilancia, de confianza y de dirección, que está en el artículo 46 de la Ley General del Trabajo. ¿Qué es una hora extra? Cuando excede las 8 horas laborales diarias. Exacto, correcto, Viviana, esa es la jornada ordinaria, extraordinaria, fuera de esa jornada de 8 horas. ¿Cuál es el tratamiento que la norma dispone? Si te hago trabajar una hora extra, entonces tengo que pagarte con el recargo del 100%. ¿Cómo calculo? Es muy sencillo. Estoy con mi calculadora acá, a ver, traten de seguir el cálculo. Tu haber básico, estoy hablando haber básico, es 10.000 bolivianos, ¿no? Lo vamos a dividir entre 30 días del mes, 333 por día, el resultado lo divido entre 8, tu hora trabajada es de 42 bolivianos. Si tengo que trabajar una hora extra, no sé, tú trabajas hasta las 6 de la tarde, tengo de trabajar de 6 a 7, esa hora por defecto, 42, ya te estoy pagando, ¿no? Porque has trabajado. Pero ¿qué dice la norma? Al ser un horario extraordinario, se recompensa con el 100%. Entonces multipliques por 2, 84 bolivianos te voy a terminar pagando. Perdón, esa es la forma de calcular la hora extra. Entonces, una compensación por exceder de la jornada ordinaria. ¿Se cumple? Se cumple. Varios lineamientos y requisitos que tenemos que seguir también a efecto de las horas extras. ¿Se puede compensar? ¿No se puede compensar? ¿Cuántas horas máximas por día puedo realizar de horas extras? ¿Quién autoriza? ¿Qué cuidados tengo que tener en contratos laborales? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el recargo nocturno. ¿Qué es un recargo nocturno? ¿A quién le paga un recargo nocturno, Fabiola? Antes, doctor, le quería Dale, hacer dale. una consulta. Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando nos quieren cobrar, digamos así, horas extras trabajadas, eh, hay un tiempo para realizar una tarea, ya según nuestro manual de funciones. Es un tiempo que se le da a la persona para que realice un trabajo y la persona se ha equivocado, ha tenido algún problema o no ha hecho las cosas en el día. Entonces esa persona, lógica que tiene que entregar la tarea terminada y de eso nos quieren cobrar hora extra. ¿Eso va o no va? Porque si debería haber, si debería realizar esta tarea y si ha tenido el tiempo y no lo ha hecho y luego deja pasar el tiempo y luego quiere cobrar horas extras, ¿tendría que pagarse, no tendría que pagarse o cómo podríamos hacerlo? Sí, Fabiola, que la ley del trabajo establece precisamente esto, dice cuando es una situación que el trabajador por una negligencia o retraso en el trabajo tiene que trabajar, no se reconoce como hora extra. Pero esto tiene que estar debidamente justificado a través de un informe o algo, ¿no? Porque decirle todos los días, y se retrasa muy lento, no es muy lógico. Pero si es algo, ponte extemporáneo o extraordinario, creo que es mejor palabra. Entonces sí, tú puedes indicar que no se lo va a reconocer porque simplemente está compensando algún retraso o negligencia propia del trabajador. Está en la ley también y lo vamos a analizar, Fabiola. Patricia, adelante. Era ya sobre el otro punto del horario nocturno. ¿Sí? Se reconoce el periodo trabajado entre las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Perdón un segundito, hay un micrófono que está abierto, lo voy a saludar. Ya está. Sí, correcto, Patricia, es un horario que, no sé si esto más nos puedes ayudar. ¿De qué hora a qué hora se considera horario nocturno en Bolivia? Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Correcto, 8 de la noche a 6 de la mañana. Lo que sucede en este periodo es que el empleador tiene que pagar al trabajador un incremento por hora de trabajo, unos porcentajes determinados en el Decreto Supremo 90 de 1942 y en la Ley General del Trabajo. Ahí también hago una aclaración para que vayan ustedes leyendo, investigando. Ves 25, 30, 40 y 50%. El 40 ya no está vigente, por si acaso, y es por la etapa histórica. ¿Qué pasó al 42 en el mundo? Segunda Guerra Mundial.
Bolivia estaba alineado con los alineados, con los estados, perdón, con los aliados, alineado con los aliados, y nos pidieron una producción adicional de estaño, ¿no? Ahí nace el tema del recargo nocturno. Ahora, vámonos al origen. ¿Por qué se recarga el horario nocturno? Porque en la noche, ¿qué hacemos? Descansamos, ¿verdad? Entonces tenemos incluso estas hormonas que producimos a efecto del tema del descanso, que el tema de las computadoras, la luz y demás te va afectando. Entonces, hay un desgaste natural y físico de la persona que es necesario compensar. He trabajado alguna vez en horario nocturno, en la corte electoral, hace muchos años, ya era juez electoral, y nos quedábamos, ¿no? Todos los 3, 4 días así en la noche, etcétera. Es muy desgastante. Te da ansiedad, molestia y ciertos otros tipos de síntomas, vamos a llamar. Entonces, está bien como curiosidad, digamos, alguna vez o necesidades que lo realicen, pero no en un periodo largo. Tenemos ciclos circadianos y otros elementos que vamos a ir analizando en su momento, pero ese es el origen. Y sí, les he dado las normas también, se compensa el recargo nocturno entre las 8 horas, como dijo Patricia, hasta las 6 de la mañana. Vamos con los dominicales. ¿Qué es un dominical? De aquí hay varias confusiones también. El dominical es cuando nos podemos referir a dos tipos, si quieren, de dominicales. Cuando trabajas en domingo, dijimos anteriormente, creo que con Fabiola, no me acuerdo, pagas triple, ¿no? El trabajador le tienes que pagar triple. Les voy a explicar cómo después. Y hay también el salario dominical. El salario dominical es un bono de asistencia que se da a los trabajadores obreros del sector productivo. Repito, restringido a trabajadores obreros del sector productivo. No puedes pagar al gerente salario dominical, por favor. La norma es muy clara. Y es una norma que data del 54 y bueno, que ha sido revivida por el gobierno de Morales en 2005 o 6. Vamos a revisar los decretos, que me parece realmente un exabrupto, ¿no? A ver, premiar al trabajador que no hace falta. ¿No sería mejor sancionar al trabajador que hace falta? Pero bueno, estamos en otra realidad, ¿no? Sí, está previsto también. Son dos tipos de dominicales, trabajo triple en domingo y el salario dominical, que no son para nada similares. Vamos con los aguinaldos. Existen, pero por supuesto, ley de 14 de diciembre de 1944. Dispone el pago del aguinaldo. Hemos dicho que esto emula el modelo francés, y el modelo francés que determina el pago del aguinaldo se ampara en los celtas y se ampara en la cultura romana, que en las fiestas saturnales y demás entregaban un bono económico a los soldados, etcétera, para que no se pues farreen, coman rico, qué sé yo, en Navidad y en Año Nuevo, que es hasta nuestros días ha traído este tema. Tenemos el aguinaldo, el normal del 42, del 44, perdón, y tenemos el aguinaldo esfuerzo por Bolivia del 2013, que está sujeto a unas condiciones, 4.5% del crecimiento del PIB, ¿no? Y otro tipo de situaciones que tampoco es la gran novedad, y les cuento esto, no es porque estoy hablando mal del exgobierno o de este gobierno, ¿no? Sigue siendo el mismo gobierno, sino es el tema de, antes había un bono que se llamaba el bono patriótico, que se pagaba el 6 de agosto, era un sueldo adicional, celebrando las fiestas patrias, derogado por el 21060 en 1985. Entonces el MAS dice, mira, ya había ese bono, le cambiaremos de nombre, que se llame ahora segundo aguinaldo, ya listo, ¿no? Y lo implementan de esta manera. Entonces ya había una situación muy similar. Hay los dos aguinaldos, por si acaso los hemos anunciado. Ahora sí, una buena pregunta. ¿Qué bonos son obligatorios en Bolivia a pagaderos a la fecha? Si me dicen bono de transporte, mal, derogado por el 21060. Si me dicen bono de té, nunca existió en el sector privado. En el sector público, en algunas instituciones sí. ¿Qué tipo de bonos se pagan de manera obligatoria al 2024? Subsidio de frontera a quienes trabajan a cierta distancia de una frontera. Correcto, pero no es subsidio, bono de frontera. Dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras. Correcto, Patricia. ¿Qué otro bono se paga, Viviana? O sea, creo que igual entraría ahí obviamente el tema del bono de antigüedad, que es obligatorio, y también, bueno, por ejemplo, en la banca pagamos el bono por incentivos variables, por ejemplo, ¿no? Que se refiere al tema de productividad o de rendimiento en el trabajo, ¿no? Nosotros lo denominamos como bono de incentivos variables. Ya, bono de producción excelente que mencionas, pero el bono que tú mencionas, Viviana, del sector financiero es una liberalidad, no está establecido en ningún decreto. A lo que me refiero es que esté establecido en un decreto ley. Ya han dicho dos, bono de frontera, bono de producción. Les falta uno. Marce. Marce Pérez. Doctor, el bono de antigüedad también. Correcto, el bono de antigüedad que hemos hablado hace un momento, ¿no? Solo estos tres bonos son de carácter obligatorio, por si acaso en Bolivia. Otro tipo de bonos le voy a llamar, o le vamos a llamar, liberalidades. ¿Qué significa una liberalidad? Un regalo del empleador. Y está bien hacerlo, o sea, si quieres un aliciente, motivar a tu trabajador, ¿por qué no?
Pero hay que tener ciertos cuidados. Bueno, se está quedando la grabación de la clase, pero se pueden tomar nota también. Hay un decreto de 1989 y otro del 22 que habla de el derecho consolidado, la conquista y el derecho adquirido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones cuando un empleador quiere implementar un bono no establecido en norma, tiene que ser a través de un convenio, porque el trabajador, ya sea por un desconocimiento o por un interés, te puede decir derecho consolidado y no es así. El derecho consolidado se consolida a través de norma. Son errores de interpretación más específico, ¿no? En tema laboral, que sin embargo, o lastimosamente, a veces, ni en el Ministerio del Trabajo lo entienden bien y lo aplican de manera correcta. Pero no estoy diciendo con esto que no apliques estos bonos, hazlo, pero protégete a través de un convenio laboral y con eso no vas a tener ningún problema porque las dos normas mencionadas anteriormente te posibilitan. Viviana. Patricia. Ya participé, Ahí va. dice. Bájalo la mano, por favor. Patricia. Licenciado, yo le pregunto, usted me dice que el bono de frontera no es bono, no es subsidio. Pero en el Sí, Ministerio de Trabajo nos han exigido que modifiquemos en el formulario el finiquito como subsidio de frontera. ya, a ver, te voy a dar el número del decreto, dice bono de frontera. Y esto, Claro, lo Patricia, teníamos así y ya. y nos lo hicieron modificar. Ahora eso tenemos que, ya te digo, yo te recomiendo algo, o sea, y a todos. El ministerio a veces es un poco intransigente y te dice cada cosa porque alguien ha llegado, debe ser su primer día en laboral, ha bajado una norma, ha leído un artículo y te dice eso, ¿no? Pero nosotros estamos aquí para capacitarnos. Es un bono de frontera. Ahora van a buscar esto porque ahorita participar vamos a perder mucho tiempo, nuestra clase solo es de 2 horas. Busquen la definición, pero escúchanme bien. Definición, concepto y etimología de las palabras bono, asignación y subsidio. Y con eso se les va a ir todas estas dudas. Repito, definición, concepto, que son cosas diferentes, etimología, origen de la palabra, de bono, subsidio y asignación. Pero, Patricia, te aseguro que es un bono porque la norma lo establece como bono. Ahora, el ministerio que se habrán soñado, eso ya no sé, ya no te puedo explicar esa parte. Entonces, solo son estos 3 bonos obligatorios y pueden haber otros. Y estos otros hay que cuidar para que no se interpreten como derechos adquiridos, que tampoco es la interpretación correcta, pero estamos en esta tierra maravillosa que todo se puede dar o interpretar. Había un bono igual interesante que viene una empresa de software aquí en Cochabamba. Me pareció realmente muy bueno. Se les pagaba un bono adicional económico a los trabajadores que iban a trabajar en bicicleta. O sea, miren, con esto estás promoviendo uno, el deporte, la salud, que no se contamine y una serie de situaciones, ¿no? Entonces ahí puedes ir implementando este tipo de situaciones y creo que es algo muy interesante. Les estoy dando una particularidad. Ahora hay otros que seguramente ustedes también conocen. Primas están establecidas en la Ley General del Trabajo, norma complementaria, es una participación en utilidades de la empresa que les voy a explicar también. Tiene una serie de procedimientos, tiene plazos para presentar, para subir la información a la OBT del Ministerio del Trabajo, para pagar, tiene una reserva legal del 25%, algo larguita la explicación, pero también la vamos a tener en la siguiente clase. Vamos con la indemnización. Aunque ustedes no lo crean, existen varios tipos de indemnización. Les voy a preguntar ahorita qué indemnización conocen, les voy a arruinar. Indemnización por tiempos de servicios, excelente. Una, faltan dos, ¿cuáles son? Hola, Coca-Cola. ¿Qué indemnizaciones nos faltan? Quinquenio. No, eso es un tiempo determinado para pagar la indemnización a trabajadores dependientes. Decreto Supremo 521. ¿Qué otras dos indemnizaciones existen? Está en la Ley Por General del muerte, Trabajo. ¿Perdón? por muerte, alguna incapacidad. Así es, Sandra, correcto. Indemnización por muerte en accidente de trabajo 1 y por incapacidad temporal, ¿no? Hay la definitiva, permanente, parcial, etcétera. Son los 3 tipos de indemnizaciones. ¿Cuál es la indemnización por muerte en accidente de trabajo? 24 sueldos, señores. 2 añitos de salario para la familia del occiso en este caso. Y en lo que nos decía Sandra, en las incapacidades, discapacidades, etcétera, hasta 18 sueldos, de acuerdo a la gravedad de la lesión que recibe el trabajador.
Ve que estamos recordando varias cosas, refrescando, aprendiendo. De eso se trata. Vamos también con el desahucio. ¿Qué es el desahucio? La palabra, ¿no? Escuchamos y escuchamos muchas veces el doctor, el médico lo ha desahuciado a Manuelito. No tiene una connotación. También significa en el derecho laboral una compensación. ¿Cuándo se paga el desahucio en Bolivia? Solo en un caso, señores, estoy siendo muy puntual. Cuando despides a un trabajador sin una causal justificada. ¿Cuáles serán las causales? Artículo 16 de ley general, 9 de su decreto reglamentario. Tengo que repetir, ¿no? O sea, no hay otra. Entonces, ese es el desahucio. Solo se paga ante una desvinculación forzosa, obligatoria, unilateral, arbitraria, etcétera. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque este Ministerio de Trabajo, pero tampoco está en su error. Los jueces han iniciado con esto, pero ya se ha modulado. ¿Saben qué? Determinaban el pago del desahucio cuando fallecía un trabajador por causa natural. Porque ya saben, si es por accidente, se paga los 24, ¿no? Por causa natural, pero es una mala interpretación de un decreto de 1949 que establecía, antes por si acaso el quinquenio, señores, si tú llegabas al cuarto año, perdías. O sea, no es como ahora, más de 3 meses. Entonces, un trabajador al cuarto año fallecía. Estoy hablando para la indemnización. Y hay una norma del 49 que decía, en caso de que el trabajador fallezca, se va a tomar como un retiro forzoso, decía, y se va a pagar el desahucio. Error, o perdón, la indemnización. Error del legislador en su momento que dijo, utilizó la palabra retiro forzoso. Podría decir simplemente, se consolidará el pago del quinquenio, nada más. ¿Me están siguiendo? O sea, por un beneficio para el trabajador relacionado con la indemnización, algunos jueces se equivocaron y al ver la palabra despido forzoso, determinaban también el pago del desahucio. Pero esto ya ha sido modulado por jurisprudencia. Repito y termino en esta parte. Solo se paga el desahucio cuando desvinculas a un trabajador de manera forzosa o injustificada. Mencionar y aprovechar también, escuchan ustedes muchas veces el término despido intempestivo. Les comento que ese término no debemos utilizar tampoco. Ya se ha hablado de varios términos, ¿no? No es asignación, o perdón, no es subsidio, es asignación. No se dice pisar, se dice refrendar. No se dice baja, se dice incapacidad temporal. Y en este caso, vamos a hablar también del desahucio respecto al despido intempestivo. No existe despido intempestivo. ¿Qué es intempestivo, señores? Fuera de tiempo. Había un artículo en la Ley General del Trabajo, el artículo 12, que decía que el empleador podía desvincular al trabajador comunicándole este aspecto con un plazo de 90 días de anticipación. Y si no cumplías con esos 90 días, se llamaba intempestivo y le tenías que pagar el desahucio. Pero desde el 28.699 ya no hay pues despido opcional. Todos tienen esta protección, por tanto, el despido intempestivo ha dejado de existir a partir del 2006. Ya les estoy aclarando para no tener estos errores más adelante. Entonces, con eso terminamos con el desahucio. ¿Qué norma prevé el pago del desahucio? Antes era el artículo 12 de la Ley General, que ha sido declarado inconstitucional. Pues ahora vamos a utilizar norma supletoria. Constitución, Decreto Supremo 110 del 2010, y hay un Decreto Supremo del 1989 también que dispone el pago del desahucio. Cerrado el tema. Maternidad laboral. ¿Tenemos chat de este grupo? Sí, ¿no? ¿Alguien me puede escribir, por favor, el chat del WhatsApp que tenemos? Les voy a mandar un artículo que lo escribí hace un tiempo acá en un periódico y está todo lo relacionado a la maternidad laboral para echarle una lecturita si descansamos un momentito, 3 minutitos, exagerando. Ya me han escrito, sí, gracias. 2 segunditos, estoy ubicando lo tengo en un PDF, porque el link es un poco pesado. 5 minutitos, exagerando. Ahí está todo lo que es la maternidad laboral en Bolivia. Me falta solo una norma que les voy a facilitar también. Está publicado para el Día de la Madre, 27 de mayo. Estoy en el... Sí, ya estoy cerca. Aquí está. Me parece pequeño, pero lo hacen grande, tiene buena calidad. Gracias. Ahí está. ¿Me confirman que han recibido, porfa? Ya. 3 minutos, exagerando, porfa.
¿Terminaron, señores? ¿Qué les ha parecido la maternidad laboral? Harto, ¿no? Un poco satura, y es lo que les he dicho que genera que muchas empresas prescindan de la contratación de personal femenino, ¿no? Pero vamos a aclarar esto igual más adelante en la presentación que tengo. Capacitación y formación profesional y otros derechos sociales. ¿Esta la tenían? Que es una obligación del empleador capacitar y formar profesionalmente. Ojo que no es que te pague tu diplomado o tu maestría, ¿no? Por si acaso. ¿A qué nos referimos con capacitación y formación profesional y otros derechos sociales? A ver, hay una ley de higiene. A ver, perdón, Lorena, adelante. No sé, me pongo a pensar, digamos, que MacLeod, que trabaja en capacitaciones, nos contaba que, no sé, digamos, por ejemplo, Tigo tiene un cierto software que manejan ellos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la empresa tiene la obligación de capacitar en ese aspecto, digamos, ¿no? Para que, nada, para que sus funcionarios operen dentro de su rubro, de su área, qué sé yo. De acuerdo, es una modalidad. Otra, relacionada con la ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Determina que antes de la faena o jornada laboral se tiene que dar una charla de capacitación respecto a cuidados relacionados con la seguridad industrial. Y lo he visto de varias maneras, ¿no? Generalmente los encargados son los capataces, monitores de seguridad, encargados de seguridad. Y he visto charlas hasta motivacionales, ¿no? Del tema, esto se me quedó grabado en un proyecto en el que trabajaba, que les decía, señores, está amaneciendo, estamos empezando con la jornada, seguramente todos hemos salido de nuestros domicilios despidiéndonos de nuestros seres amados y todos queremos volver a darles un abrazo. Entonces, por favor, cuídense, ¿no? Qué interesante la forma de motivar. Y empezaba a indicar ya trabajos en altura, confinamiento, etcétera, acorde al requerimiento, necesidad de la obra o del trabajo del día. Otros más espirituales, no comparto mucho con eso, pero bueno, oraban o rezaban o el término que quieran utilizar, que también motiva y es interesante y terminaban complementando con estas capacitaciones en seguridad. Es importante y es obligación del empleador dar las mismas efecto de prevenir enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Si alguien se preguntaba en qué norma, les he dicho, Ley de Higiene y Seguridad, y hay un decreto supremo de seguridad en la construcción del 2017. Entonces, completito toda la información y el material. Otros derechos sociales, ¿qué otros derechos conocen establecidos? Perdón, Dale. hay una preguntita. En ese Claro. tema de capacitación igual, ¿podría entrar el tema, no sé, de capacitación que se hace a todos los trabajadores de toda la empresa con el tema del uso de extintores, por Bien. ejemplo, por si haya un incendio, el uso justo lo que es igual de primeros auxilios, bueno, digo, se hacía igual temas era constante este tema de capacitación, como le digo, de primeros auxilios, del uso de extintores, de poder hacer RCPs a las personas. Entonces, igual entraría todo ese tema de capacitaciones. Correcto, MacLeod. ¿Por qué no lo he mencionado? Porque más adelante igual vamos a tocar el tema. Hay una institución dentro de las empresas que se llama Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que se desprende de la ley que tiene el mismo nombre. Y dentro de las actividades de este comité está precisamente la capacitación y formación, pero en otra índole, como lo dijiste, manejo de extintores, primeros auxilios, salud reproductiva, nutrición, lavado de manos. No estoy exagerando, te pueden capacitar 2 horas en un lavado de manos, Sí. por favor, ¿no? Tú más Ujú. conoces. En el tema también de limpieza de pies, manipulación de ciertos elementos, limpiezas, etcétera, 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 etcétera. Y estos comités tienen la obligación de emitir sus informes de manera mensual y tampoco es caro, ¿no? Uno dice hay que contratar y pagar, no. En el tema de los extintores, MacLeod, los que te venden, te capacitan gratuitamente el manejo de fuegos o no, puedes utilizar eso. Y las cajas, señores, dentro de las prestaciones que tienen las cajas está la prevención. Tú puedes solicitar a la caja que venga un médico, salud reproductiva, por ejemplo. Alguien dirá que tiene que ver salud reproductiva con un centro laboral. No han estado en un campamento, ¿no? Entonces, tiene mucha incidencia en esa temática. Por eso es importante también resaltar y mencionar los comités mixtos. No lo he mencionado, gracias, MacLeod, por el tema de que más adelante vamos a hablar de los comités. Pero se complementa también con esta situación. ¿Qué otros derechos sociales conocen? Licencia de paternidad, 3 días para el padre, ¿no? Que es para el trabajador que es su padre, para el padre que es su padre. ¿Qué más?
La licencia de 1 a 30 días con goce de haber cuando hay una enfermedad no peligrosa, crónica, enfermedad terminal, catastrófica que pueda tener un hijo o un accidente. Conocen esa norma. Los permisos especiales para la realización de exámenes preventivos de los diferentes tipos de cáncer que aquejan sobre todo hombres y mujeres en Bolivia. Cáncer de seno, cervicuterino, colon y próstata. Pero hay varios que vamos a ir desglosando y descubriendo más adelante. A eso se refiere. Eso es una forma de no cerrar. Solo son estos derechos en la Constitución. Hay otras que vamos a ir aprendiendo. El Estado protegerá la estabilidad laboral, se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. Vámonos otra vez al 28699 que establecía en Bolivia, es un decreto supremo, ya lo he mencionado, que establece la estabilidad laboral absoluta. Ahora la Constitución lo ratifica, era un pinche decreto supremo, ahora lo constitucionaliza. La estabilidad laboral absoluta en Bolivia existe a través de este parágrafo tercero que dice se prohíbe el despido injustificado. Ahora también vamos a hablar del acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Y hemos charlado, ¿se acuerdan? Al inicio de la clase, cuando les he preguntado qué esperan, qué quieren potenciar, me hablaron del acoso laboral. El acoso laboral, dijimos, molestia sistemática que realiza un trabajador contra otro trabajador, generalmente buscando la renuncia del mismo. Los efectos, les he dicho, son nocivos, se somatizan, problemas digestivos, estrés, visión. Es un desastre el tema del acoso, no hay que soslayar este tema. Tenemos que intervenir. Hemos hablado de una resolución ministerial de abril del 2022, no, 21, perdón, que reglamenta el trámite de denuncia de acoso laboral para las mujeres, acoso laboral, acoso sexual, que es muy diferente al procedimiento para el acoso laboral sexual de los hombres. Es más complicado, el de las mujeres es más sucinto, pero obviamente que tiene muchos errores y va contra el debido proceso, la presunción de inocencia. Es un desastre, ahí sí que debe ser un pasante, les juro, esa resolución. Pero bueno, está vigente para que la puedan analizar también. Les he dicho, busquen el caso de Telecom Francia, 18 suicidios causados por el acoso laboral. Hay en Argentina, hay en Colombia, hay en muchos países del mundo que he visto despidos injustificados, totalmente irracionales, injustos, que despedían al acosado y no al acosador, cuando el acosado lo único que hacía era denunciar. Este decreto o esta resolución del 2021 establece que es obligación de las empresas tener infografías donde indique qué es acoso, qué no es acoso, características y que implementes conductos regulares al efecto de denunciar este tipo de situaciones dentro de la empresa antes de llegar a instancias mayores como puede ser el Ministerio del Trabajo o inclusive instancias penales. Esto en cuanto al acoso laboral. Ahora bien, hay también el acoso sexual laboral, que no es el acoso sexual que nosotros conocemos en el Código Penal. En el Código Penal, léanlo, no tampoco les voy a decir léanmelo por favor, no, por el tiempo. Es cuando una persona a otra persona ofrece ciertos privilegios, otras situaciones o chantajes a cambio de un favor sexual. Eso conocemos generalmente el tema del acoso, ¿no? Pero en el acoso laboral sexual es totalmente diferente. Una mirada lasciva, un silbido, frotteurismo, mensajes, vamos a decir, de otro tipo. Sexting, ¿han escuchado lo que es el sexting? Fotos, desnudos, etcétera, que se pueden mandar por WhatsApp o otro tipo de páginas. Todo esto implica un acoso sexual. He despedido varios trabajadores en un centro hospitalario. Era un conserje que un día había entrado por algún motivo donde se cambiaban no me acuerdo el nombre, no son pasantes, en los hospitales se llaman residentes, creo que son. Y hecho al chistoso, el tipo no le deja salir y el otro se incomoda, ¿no? Y bueno, me dicen, no, yo estaba jugando, le digo, lo siento, o sea, tú no podías entrar uno y dos, hacer ciertos comentarios y lo despedimos. ¿Y qué pasa si no renuncia? Vamos a remitir antecedentes a fiscalía y obviamente eso representa que te vas a tener que defender, te llegan a imputar y te vamos a desvincular. Entonces le ofrecí la vía de andate ya ni modo, ¿no? Entonces, es complejo, porque si no previenes oportunamente de una violación u otra situación, ¿quién responde, no? Primero, un desastre para la víctima y obviamente que también tiene una repercusión para el centro de trabajo. Entonces, fíjense la complejidad de lo que es el acoso laboral y el acoso sexual. Mucho cuidado con esto, ya les he mencionado las normativas y ustedes simplemente tienen que adecuar y cuidar estas situaciones. La ley determinará las sanciones correspondientes, indica que sí, bueno, a través de estas resoluciones se han ido dando esta serie de situaciones. ¿Alguna consulta relacionado? Ya estamos acelerando, pero por cuestiones de tiempo no puedo quedarme más a desglosar. Les estoy dando pautas y parámetros y estamos tocando todo lo planificado. Vamos con el artículo 50. Es importante también no solo aprender
aspectos relacionados con el área laboral, seguridad social y demás, sino ante qué instituciones yo tengo que acudir para realizar mis quejas, peticiones, impugnaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo ir al gobernador a decirle, oye, gobernador, me han despedido, ayúdame pues, o Manfred, me han despedido, no sé si con tu presencia puedes ir a abogar para que no me vaya de mi centro de trabajo. No, hay instituciones que el artículo 50 determina de nuestra Constitución que el Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, dice, resolverá todos los conflictos emergentes de ¿qué? Relaciones laborales entre empleadores, trabajadores, incluidos los de seguridad industrial y seguridad social. Vamos por partes. Si tengo algún problema con mi empleador, ¿ante qué instancia administrativa voy a recurrir? Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y en la vía judicial, juez de Trabajo y Seguridad Social. Ahora vámonos al tema de seguridad industrial. Es otra cosa totalmente diferente. Accidentes, hemos hablado de la ley de higiene, comités y demás. ¿Ante quién acudo? Igual ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solo que tiene una unidad correspondiente a seguridad industrial. Es un inspector que funciona en todas las ciudades. A él tienes que acudir. Y en tema judicial, ante el juez de Trabajo y Seguridad Social. Vamos avanzando. Seguridad social de corto plazo, cajas. ¿Ante qué instancia administrativa tengo que irme a quejar de la caja? La ASUS, Autoridad de Supervisión de los Entes Gestores de Corto Plazo. Y la judicial, juez de Trabajo y Seguridad Social. Parece que me estoy haciendo la burla, pero es así, ¿no? Vamos con el tema de la gestora pública de pensiones. ¿Ante qué instancia tengo que acudir para quejarme? La APS, Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros. Voy a cambiar el nombre, pues está por ahí. Y en el tema judicial, pues de Trabajo y Seguridad Social. Miren, y bueno, me falta uno, el tema de relacionados a vivienda, Ministerio de Obras, igual acudes ante las mismas instituciones. Entonces, son las únicas instituciones que nosotros podemos acudir para resolver esta temática. Un plus, anótense el artículo 9 del Código Procesal del Trabajo, que determina que solo los jueces de Trabajo y Seguridad Social son los aptos para dirimir situaciones relacionadas a lo que estoy comentando. ¿Qué quiero decir con esto? Un Ministerio del Trabajo, una ASUS, una APS, etcétera, no pueden evaluar pruebas. ¿Por qué? Porque no son jueces. Los jueces tienen ciertas prerrogativas y situaciones que no tiene un administrador público. La coercio, la notio, la vocatio, la executio, etcétera, ¿no? Entonces, solo el juez puede dirimir pruebas. Solo el juez puede entrar a analizar hechos controvertidos, no así la instancia administrativa. Artículo 9, Código Procesal del Trabajo. En el resto creo que está explicado, entonces ya sabemos a qué instancias podemos acudir. Salvo una particularidad, les recomiendo si tienen problemas relacionados con seguridad social de las cajas, fuera de acudir a la ASUS, existe un departamento que se llama el defensor del paciente, que a veces es útil también para lograr ciertos resultados ante eventualidades. Es un caso que les cuento rapidito. Era un paciente de una caja, que alguien ha mencionado justo hace un momento, que ya estaba con muerte cerebral, pero sufría infecciones intrahospitalarias, que se llaman. Y el seguro agarra y dice, le voy a dar el alta, o sea, que se vaya a su casa a morirse, ¿no? Y me contratan y me dice, ¿está bien? No, no está bien. Si cuenta con algún motivo para estar en el hospital con una baja, tiene que quedarse con una incapacidad, no puedes votarlo como cualquier cosa, ¿no? Entonces estuvo como 8 meses más hasta que lo han estabilizado. Y ahí obviamente también yo le hablé a mi cliente, le dije, tampoco va a estar de por vida ahí. O sea, usted tiene que responsabilizarse, llevar a su domicilio o un centro donde le den la asistencia hasta que lastimosamente deje de vivir, ¿no? Y eso sucedió 2 meses después en un centro que estaba con toda la protección y demás, pero hay que saber manejar también estas situaciones. Y ahí acudí a la ASUS y lastimosamente la ASUS decía, no tiene que llevárselo. Tuve un debate, les leí el reglamento de prestaciones, Código de Seguridad Social, Decreto Ley 13214, etcétera, y al final entendieron. Pero tuve que necesitar el espaldarazo también del defensor del paciente. Entonces, hay que ver las estrategias que nosotros vamos a utilizar en este tipo de situaciones. Ya saben, solo ante estas podemos recurrir, no a otros tipos de autoridades judiciales o administrativas. Por favor, si tienen consultas, ya saben. Vamos con el artículo 51. Esta parte no me gusta mucho, pero bueno, es bien árida. Dice, todos los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. Sindicalismo, hemos hablado, surge a finales del siglo XIX-XX como una reivindicación de los derechos de los trabajadores en revueltas, protestas y huelgas instauradas por estos que generalmente terminaban con muchos fallecidos, ¿no? En su momento histórico, excelente. Ha habido una constitución, Bush, si no recuerdo mal, aquí en Bolivia, años 30, antes de la promulgación de la ley general, que establecía
que todas las empresas deberían de tener sindicatos. ¿Qué les parece esto? O dar un restaurante de 3 personas, tienes que tener sindicato. Empresa de 100 trabajadores, tienes que tener sindicato. Era una obligación. Ahora esos tiempos también tenían otro tipo de ideología, está bien, y esto ha sido ratificando a través de los años. Hemos hablado de la tesis de Pulacayo, la tesis de Ayopaya, hemos hablado del 52, etcétera, la creación de la Central Obrera Boliviana, el Ministerio del Trabajo, que el sindicalismo se ha hecho cargo, ¿no? Y que tiene una caída abrupta en 1986 con la Marcha por la Vida y tiene un resurgimiento impresionante a partir del 2005 con el ascenso al gobierno de Evo Morales, que ahora el país ya no está pues dirigido por oligarquías, está dirigido por grupos sindicales, ¿no? Etcétera. Entonces va cambiando la situación en los estados y en los gobiernos. Pero, ¿qué es el sindicalismo para hacérselos sencillo y fácil? Es un derecho humano laboral. Ahí atrás tengo un librito, se llama Derechos Humanos Laborales y está establecido como un derecho humano laboral. Entonces, quitarlo no tiene lógica. Pero ¿cuál es la actividad principal del sindicalismo? Simplemente dice que se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores. ¿Dice realización de actividad política partidaria? No, pero bueno, no voy a decir nombres porque a veces es complicado también enfrentarse con eso, pero hay algunos dirigentes, entre comillas, que están declarados en comisión hace 20 años, que ganan más de 38,000 bolivianos. Eso no es sindicalismo. O sea, debería ser un requisito la rotación de estas autoridades, ¿no? Porque una vez leí en una pared, pero no es en Bolivia, es de, no me acuerdo, en Cuba, que dice que el cambio de políticos y pañales se hace por el mismo motivo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Aquí incluiría también a otro tipo de representantes. Entonces se ha tergiversado y se ha politizado. Ahora no me creen, vean documentales del sindicalismo en la Argentina, en el Perú, en Colombia y también en Bolivia. O sea, están llegando a destruir también el aparato productivo. Incluso en países como el Uruguay, los sindicatos de la construcción son fuertes. No sé si conocían esto, es una particularidad que me enteré. Tengo un familiar que vive en Punta del Este, me dice lo siguiente: los trabajadores de la construcción, por un derecho laboral, tienen 20 minutitos para fumar su cigarrito. ¿Qué les parece? Lindo, ¿no? Entonces hay situaciones así que se van dando por estas tergiversaciones, pero el sindicalismo simplemente existe para precautelar los derechos de los trabajadores, nada más. Ahora bien, relacionado con esto, dice: el Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político. Aquí me voy a reír, jajaja, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo, ¿no? Entonces se supone que se debería cumplir con estas situaciones. Entonces entienden, ya saben qué es el sindicalismo. Quieren profundizar, porque no, hay gente que ha tenido alumnos de sindicatos, etcétera, que me dicen: ¿qué norma puedo verificar? Ley General del Trabajo, Constitución estamos leyendo, y hay una compilación normativa de derechos sindicales, vamos a llamar, que ha promulgado el Ministerio del Trabajo el 2016. Si alguien quiere, me les puedo mandar también. Está en la página del Ministerio, sin embargo, no es tan complejo de encontrar, donde se regula el tema de declaraciones de cuentas, el tema de declaraciones en comisión y otros aspectos que cada vez también el Estado, este año más bien ha sido atípico, no ha sacado, los últimos años sí, otro tipo de beneficios para los representantes sindicales. Hay otro tema que critico. Conozco sindicatos de 40 personas, señores. Y alguna vez, o sea, por molestarlos, o tengo clientes de sindicatos también, le digo: oye, ¿y qué haces pues vos de secretario de Caza y Pesca en la ciudad, en Cochabamba? ¿Dónde pescas? En la laguna Lalay, le digo, y se ríen, ¿no? Entonces, a veces son una serie también de proteccionismo que se llegan a dar. Para mí un sindicato exagerado en una empresa grande, 6 representantes que pueden coordinar muchas cosas, pero bueno, son situaciones que seguramente ustedes van a ir analizando y viendo conforme vayan avanzando en la administración de recursos humanos, temas legales y otros de las empresas. Simplemente les comento ciertas situaciones que me parecen atípicas o curiosas. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. Esto decía la Constitución, cambia, ¿no? Solo de conformarse y ser reconocido por la entidad matriz. ¿Cuál era la entidad matriz? Se refería, no sé, por ejemplo, a los fabriles, a los de la construcción, a los periodistas. Hay confederaciones que se llaman, ¿no?, que están encima de los sindicatos y que estas dependen de la Central Obrera Departamental y de la Central Obrera Boliviana. Pero el gobierno se da cuenta de esto y dice: no, el único que puede emitir la personalidad jurídica de los sindicatos es el Ministerio del Trabajo a través del Decreto Supremo 2349 del 2015. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Habían elecciones de sindicato en una empresa y frente A, frente B, ¿no? Ganaba el frente A y no reconocía la pérdida del frente B y se configuraba también como sindicato.
Tenía un cuate ahí en la entidad matriz y le reconocían al otro. Entonces empieza a haber un desgobierno total. Esto no les convenía. De un ratito el ministerio va a ser el encargado de aprobar. Cuando estuve en la jefatura de trabajo tenía N problemas con este tipo de sindicatos, sobre todo en empresas estratégicas públicas. No saben lo que se politiza, es de terror. Pero bueno, ahí tenemos los elementos. El patrimonio tangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable, indelegable. Alguien dirá, ¿qué patrimonio de un sindicato? Hay patrimonios poderosos que tienen muchos recursos y que llegan a tener vehículos, oficinas, hasta centros de esparcimiento. Conozco que tienen algunos sindicatos. Entonces, la disposición o compra de estos inmuebles, muebles, capitales, no es de libre arbitrio del representante o secretario de tránsito. Cuentan o deben de contar con una autorización del Ministerio del Trabajo para poder realizar estas transferencias y el Ministerio tiene toda la potestad de fiscalizar o reglamentar las actividades que tienen. Por eso, dentro de esta compilación normativa de temas sindicales del 2016, hay una resolución que se encarga precisamente del descargo de estas cuentas, ¿no? Entonces, el manejo aparentemente está controlado. Los dirigentes sindicales gozan del famoso fuero sindical, que es una especie de protección que tienen y que dura inclusive un año después de su actividad laboral. Otra estabilidad laboral reforzada o inamovilidad que se tiene, ¿no? Pueden perder este fuero, por supuesto, cuando incurren en una causal de despido. Inclusive la ley de restitución de derechos laborales del 22, les dije 29 de septiembre, que es la de reincorporación, ¿verdad? Incluye la reincorporación, el pago de sueldos de vengados y el tema del fuero sindical. Ahí también ustedes pueden verificar esa norma, ¿no? Un trabajador que es representante o ha sido representante dentro del siguiente año de las empresas, perdón, de los sindicatos, no puede ser removido por el tema de que puede haber una vendetta o venganza por parte del empleador, ¿no? Este era un complicado que luchaba por los trabajadores, muy jodido, no sé qué. Entonces lo vamos a votar apenas termine su gestión sindical. El fuero es para eso, precisamente para evitar este tipo de contratiempos, ¿no? Y dice, no se les disminuirá sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en cumplimiento de su labor sindical. De acuerdo, al 100%. Hay un tema, pero que hay que debatir. Dice, si no se disminuirá sus derechos sociales. A ver, un trabajador, a su haber básico, yo no le toco nada. Si tiene bono de antigüedad, no le toco nada. Tiene vacación, no le toco nada. A los declarados en comisión les estoy diciendo. O sea, no van a trabajar. Todo el año están en actividades sindicales si quieren. Pero, por favor, ¿saben qué piden? Horas extras. O sea, ¿qué hora extra está realizando si no está trabajando? O bono de transporte, digamos, si den alguna empresa. ¿Por qué le van a dar si no está yendo a trabajar? O gastos de representación, está viajando a algún lugar por la empresa. Y a veces son abusos, ¿no? Y ellos plantean, no, me tienes que pagar, ¿por cuál hora extra? En base a mi último sueldo, te diría, le han metido pues 200 horas extras, ¿no? Entonces hay algunas exageraciones que se dan también acá y que el Estado tendría que intervenir. Pero ¿cómo está compuesto el poder a la fecha? Por estas instituciones, sindicatos, grupos sociales, ya conocemos de memoria toda esta cantaleta, ¿no? Un poco complicado también es esa situación que hay que saberla evaluar. Los trabajadores por cuenta propia tienen derecho a organizarse para la defensa de sus intereses, esto ya está sobreentendido. Vamos con el artículo 53, un tema también importante, apasionante, que es el derecho a la huelga. Igual les recomiendo buscar concepto, definición, etimología, es muy interesante de dónde viene. Como ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos. En el artículo que les he compartido, hablo de algunas huelgas, ¿no? De las cerilleras, he hablado de la huelga de pan y no sé qué, de Petrogrado, yo no me acuerdo algunos que hice referencia. La huelga siempre ha existido, es un método de presión, de protesta que tienen los trabajadores, pero sin embargo, no puedes entrar en huelga cuando se te ocurre. Tienes que cumplir con un procedimiento especial para que tu huelga sea declarada legal. ¿Saben cómo funciona? Lo hago rápido. Inicialmente, puede haber una contravención del empleador, algo que no está cumpliendo. Voy a utilizar un ejemplo, ¿sí? La dotación de ropa de trabajo, no estoy hablando de uniforme, ropa de trabajo, ¿qué es? No sé, tu chaleco, tu camisa de jean, tu pantalón, tu mameluco o otro tipo de ropa de trabajo que te puedan entregar. ¿Qué se llama el otro? Se llama coleco, creo que es otra denominación que son como unos protectores. Eso es ropa de trabajo. Entonces, no te entrega. La norma, ¿qué dice? Que se te tienen que hacer 2 entregas al año, pero por si acaso no piensen
que uno es en enero y el otro es en junio. No, se entregan dos juegos al mismo tiempo porque lavas tu ropita, ¿verdad? O te vas con lo mismo todos los días. Tienes que lavar o tienes que realizar alguna compostura. Se va el botón, qué sé yo. Entonces, no te entregó la empresa. ¿Qué hacen los trabajadores? Se quejan a través de un representante o del sindicato o del comité mixto. La empresa dice, bueno, sí, evidentemente no hemos comprado por tema económico, no nos han entregado. Espérennos un mesecito, les vamos a entregar. Ya, ok, pasa el mes, no se entrega. Los trabajadores están molestos porque no tienen ropa de trabajo, acuden ante el Ministerio del Trabajo a una instancia conciliatoria. A veces puede ser a través de pliego de reclamaciones, de cumplimientos, etcétera, ¿no? Se va a la reunión de conciliación y se emite una acta donde dice el ministerio, el inspector, señor empleador, es su obligación de acuerdo a la ley de higiene y seguridad ocupacional, y hay una resolución ministerial del 2009 que dispone la entrega de ropa de trabajo en instituciones públicas que como analogía podemos utilizar para el sector privado, ¿no? De las dos entregas ya hemos hablado de esto. Cúmplale, dice, me comprometo, en un mes, seguro canguro, pasa el mes, ¿qué sucede? No entregan la ropa de trabajo. Ahí tienes que acudir al arbitraje laboral. No se confundan con el arbitraje comercial, es otra cosa. El arbitraje laboral, señores, solo se realiza ante el Ministerio del Trabajo, no ante el Centro de Conciliación de Arbitraje de la Cámara de no sé qué, no, ante la Jefatura de Trabajo. ¿Cómo se conforma el tribunal arbitral? El presidente es el jefe departamental o el jefe regional. Y los otros dos miembros es representante del empleador, representante del trabajador, generalmente relacionado con abogados que puedan llegar a tener. Este tribunal emite un laudo arbitral que determina la obligación, un laudo es una especie de sentencia, ¿no? Que determina la obligación que el empleador entregue en un plazo sucinto, corto, la ropa de trabajo a los empleadores, a los trabajadores. En caso de que el empleador incumpla con este laudo arbitral del arbitraje, que emerge de un arbitraje, está facultado para poder aplicar el método de presión de la huelga. Si no atraviesas toda esta instancia conciliatoria, estimados participantes, esa huelga es declarada ilegal. Y les cuento algo, estaba en la jefatura, les gusta andar siempre en grupo a los sindicatos, es una particularidad, ¿no? Querían entrar unos cuantas personas, la oficina era pequeña, les digo, a ver, 3 entren, les voy a escuchar. Y era una secretaria, una señora muy molesta, y me dijo, nos tiene que ayudar, es su obligación. Sí, le digo, pero primero cuénteme, y vamos a entrar en huelga desde mañana. ¿Por qué? Le digo, ¿qué ha pasado? No nos pagan nuestro sueldo. Qué pena, le digo, ¿cuántos meses no les pagan? No, es que nos pagan siempre el último día hábil del mes, creo que era el 7 del siguiente mes. Y le pregunto, le digo, estimada, ¿usted sabe cuál es el plazo que tiene la empresa para pagar sueldos y salarios? No, me dice, pero nosotros nos pagan así. Le voy a comentar, 15 días para obreros, 30 para empleados, está dentro del plazo. Si usted entra en huelga, esa huelga es declarada ilegal y si no se trabaja en esos días o faltan ustedes, se toma como días no pagados. Y si son más de 6, inclusive se puede tomar como un abandono de trabajo. Pues yo le sugiero, le digo, que se capacite primero, no lleve a sus trabajadores al abismo, ¿no? La obligación de ustedes de capacitarlos y si no, contraten un abogado laboral y bueno, coordinen. Se dan cuenta a veces que se pueden llevar a estos excesos, no debería ser así. Pero la huelga, repito, para que sea declarada legal y reconocida por el Ministerio del Trabajo, tiene que agotar esa vía conciliatoria. Inicialmente hemos dicho una conciliación en el ministerio, fracasa, nos vamos al tema del arbitraje, fracasa, etcétera, y bueno, finalmente la huelga. El problema de esto, ¿saben cuál es? Mínimamente tarda 4 o 5 meses. Estar sin ropa de trabajo todo ese tiempo, llegar a esta negociación, un poco complejo, ¿no? Tengo un colega, doctor Fajardo, aquí en Cochabamba, es vocalia, fue mi compañero de maestría el 2011-10 aproximadamente, y hizo una tesis relacionada para resumir estos plazos en el periodo de huelga, muy interesante, pero no le han dado mucha bolilla, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que se pueden realizar. Entonces ya saben qué tipos de huelga existen. Brazos caídos, el tema, hay otros más complejos. Me acuerdo, cuando estudiaba en la universidad 99, 2000, había en ingreso a San Simón estudiantes de URUS y demás, ¿no? Un partido ahí de los troscos, que tenían manuales de huelga. Si me compré uno, lo tengo aquí atrás también. Se costuran los labios, se meten en turriles con agua por efectos de hipotermia, se tapían, es decir, se cierran en un ambiente, se ponen ladrillos. Las formas de huelga a veces pueden ser muy agresivas. Pero bueno, con esto terminamos esta parte de que es un método de protesta, pero sin embargo hay que seguir con ciertos requisitos a efecto que se declare legal. Vamos con el 54, más terminamos. Es obligación, dice, del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que
que garantizan a los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y remuneración justa. Vamos por partes. ¿Hay políticas que eviten la desocupación y subocupación? Sí. El decreto supremo 522, por ejemplo, te habla de la simulación laboral en la contratación. Hay una norma. Ahora, que sea compartida y que tenga efectividad es otra cosa. También hay normativas que reglamentan la terciarización en Bolivia, es decir, la subcontratación o el outsourcing, ¿no? Igual están establecidas, pero bueno, a ver, otra vez, no hay que ser muy genios para darnos cuenta que el artículo 54 está mal aplicado en un estado con 15% de formalidad en la contratación de sus trabajadores, ¿no? Pero bueno, hay algunas normas que les estoy comentando también. No puedo ser demagógicos como otros dicen, no han hecho nada bien. Hay normas, sin embargo, no tienen el efecto, creo que se persigue. Eh, Posibilidades de ocupación laboral digna y remuneración justa, peor todavía, ¿no? Con un salario mínimo nacional tan alto que ha generado que muchas empresas se pasen al lado negro en la administración de recursos, es decir, no cumplen con las cargas sociales. Eso se llama números o cifras negras también que existen, ¿no? Entonces, no se está cumpliendo. Es deber del Estado y la sociedad la protección, defensa del aparato industrial y de los servicios estatales. Tampoco. ¿Por qué? Cada año siguen saliendo normas, decretos que van ahogando más el aparato productivo. Les he dicho esto desde cuándo viene. Para mí, todo ha empezado a degenerarse a partir de la promulgación de la Ley 65 de pensiones del 2010. Hacia este lado, que ya estamos hablando, 14 años, se ha podrido todo, señores. El modelo ha fracasado y bueno, ahora estamos cosechando lastimosamente. Ojalá pues que haya una conciencia para hacer una rehabilitación del aparato productivo. ¿Cómo? Alguna vez alguien me ha dicho, pero usted solo critica, proponga. Pero por supuesto que podemos proponer. Les voy a pasar, terminando la clase, 2 artículos, igual que he escrito en otra revista, que hago sugerencias para una modificación de las normas laborales en Bolivia. Desde operar la imprescriptibilidad, a poner un término, a reducir la jornada de trabajo, reducir el periodo de vacaciones, anular ciertos derechos laborales, que no es la idea, pero por ejemplo, reniego mucho contra el salario dominical, o una serie de situaciones, que las asignaciones familiares no sean cubiertas al 100% por el empleador, que se comparta con el trabajador, se comparta con el ente gestor o con el Estado. Hay formas, señores, que fácilmente nosotros podemos aplicar. El bono de antigüedad, por ejemplo, te hablan sobre 3 salarios, sobre uno, bájalo a 2, y ya está para todos los trabajadores, va a generar un ahorro. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Les voy a enviar también el material terminado. ¿Qué más? Esta parte igual es medio terrible. Dice, los trabajadores, creo que me ha pasado uno. No estamos bien. Los trabajadores, dicen, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social, podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación cerradas o abandonadas de manera injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de los trabajadores, etcétera, ¿no? ¿Qué les parece? A mí me parece una idea genial. Si hay una empresa que está mal, que sea reactivada por sus trabajadores, excelente, pero que no sea una forma coercitiva que el trabajador se aproveche de la situación del empleador y llegue a apropiarse de sus medios de producción. Muy a lo tesis de Pulacayo suena este tema, ¿no? Muy al trotskismo. Pero esto, por ejemplo, se ha inspirado en el modelo venezolano. Pero no me parece malo. Lo que hay que ver es cómo cuidar las formas. Ya hay empresas sociales en Bolivia. Les digo algunas. Está Helados Panda en Cochabamba. Si no me equivoco, Punto Blanco en la ciudad de Santa Cruz, de La Paz. Está Centex, también aquí en Cochabamba. La otra no me acuerdo qué se llama. Pero hay varias ya que están con esta figura. Pero miren, de todas las que estamos mencionando, algunas he visto en los procesos que sí, o sea, no voy a decir nombres obviamente por no ganarme un procesito, pero de que he visto direccionamientos a efecto de que la empresa llegue a esta instancia para la apropiación de los trabajadores. Y no solo después de las máquinas de trabajo, etcétera, también son de terrenos y otros aspectos. Ahora bien, hay una experiencia en otros países que han tenido este tema, como hospital de empresas le llamaban, que han fracasado. ¿Saben por qué? Los trabajadores, hay una tendencia, no estoy generalizando, nunca generalizo, han visto en el tema de edad y demás que estábamos hablando, que indica que es peligroso porque no conocen de la administración y a veces entre ellos se cierran y contratan otras personas no calificadas y que generan más bien la implosión de la misma, ¿no? Son situaciones que he visto también que se han dado. Ahora, si son inteligentes y hacen una buena planificación, ¿por qué no darles la oportunidad? Pero había un proyecto de ley que establecía, miren esto, decía, empresa que tenga un retraso de más de 90 días en el pago de aportes a la Seguridad Social, automáticamente pasará a propiedad de los trabajadores. ¿Dónde se ha visto esto?
Imagínense la pandemia nomás, muchas empresas han tenido este problema, ahorita no habría ya empresas privadas por estas tonteras. Ahora, hay un decreto que también ya regula esta situación, pero hay que ver, hay que cuidar. Yo creo que es algo positivo, debidamente limitado y justificado, pero es peligroso también si se utiliza de otra manera. Estando con empresarios, empleadores, ellos tienen una susceptibilidad totalmente entendible y dicen, ¿qué pasa si el trabajador me boicotea con el objetivo de que se genere esto? Y es una duda razonable. No estoy acusando ni indicando que todos son iguales, pero se pueden dar estas situaciones. Entonces, idea interesante, espero que sea bien reglamentada. Ya hay normas que reglamentan, pero también he visto cosas bastante atípicas y raras. El Estado podrá coadyuvar a la acción de los trabajadores a efectos de la constitución de estas empresas. ¿Cómo vamos de hora? Ya estamos en hora, señores. Vamos a continuar esto el día sábado de 4 a 6, ¿verdad? Les planteo, no sé, simplemente por manera de terminar la jornada. El sábado, algunas veces en estos diplomados, hemos acordado empezar 3 de la tarde, 2 de la tarde. No sé, les pongo en consideración. Por el chat podemos ver, de acuerdo al programa, es de 4 a 6 y yo respeto. Pero como es sábado y demás, tal vez algunos de ustedes o varios quisieran empezar más antes, no me haría ningún problema. Simplemente vamos coordinando esta situación. Ya, señores, entonces hemos culminado con la hora. Hemos avanzado más rápidamente, ya tenemos muchos más puntos. Voy a cargar la siguiente presentación mañana, que es la actualización en legislación laboral, que es lo que nos toca después. Por favor, lean, porque el avance va a ser más rápido. Han visto que estamos contra el reloj y es mucho material. Estamos recién en esta parte, la siguiente semana ya vienen reestructuraciones, acosos, contratos y demás. Entonces, esa recomendación realizar. Les paso los articulitos para que lean el tema de qué se puede realizar y otro tipo de situaciones que hemos ido hablando también a través de las clases para poder potenciar estas situaciones. Algunos videos les he recomendado, espero sacar el mejor de los beneficios y que ustedes puedan aprovechar de este curso. Sábado nos reencontramos entonces, un gusto, que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias, Licen. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, Lisa. Buenas noches. Gracias.